Pim, 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 pim. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Rápido, velocidad. Desde el 6, 22, 20. Piso franco en Taipei, supongo que será este. Hay que ir rápido, hay que ir rápido, hay que pasarse esto, porque otro directo no. No. Así que hay que ir rápido, corriendo. Vamos, vamos. Accede, accede. Había algo aquí. Pirata, raro, que solo existía en los libros de historia. Pero esto lo vi ya. Ahora nos dan mil cochinos dólares de mierda. Vale, fuera. Esto. ¿Qué tenemos aquí? Esto. Son todo para cosas... Para cosas, sí. En las misiones pueden salirnos objetivos adicionales si compramos esas cosas. No hace falta leerlo. Todo es mierda. Vámonos. No sé qué estoy haciendo. Ah, sí, la moto. Piso franco. Contactar con Honshi. Vale, pues vamos a contactar con Honshi. Reúnete con el influyente jefe de la triada, Honshi, cuya Estamos en Taipei. Cuya conexión financiera con Shahid sugiere contactos globales y grandes recursos. Averigua lo que sabes sobre la trama de asesinato o si está involucrado. Honshi. I'm here to see the Red Lion. I'm a friend of the Sheik. Profesional. My name is Michael Thornton. I think you have information I need. I know many things. Most of them would be useful to someone. Sure. Creo que le han robado la cara a un actor chino. Mr. Thornton. De verdad, ¿eh? I have no interest in bantering with an American cowboy. It upsets my digestion. Please, get to the point. Someone is planning to assassinate Ronald's son. You've been receiving transfers of funds from Shahid. I'd be willing to pay to see if these two facts are connected. Interesting. I admire a man who presents a business proposal clearly and succinctly. Mr. Thornton, a man in my position does not get to be a man in my position without knowing the value of a trade. I can understand that. I suppose the question is what you need. Some of my lieutenants seem to think they would do better without my loving guidance and gentle hand. They have set up shop in a disreputable part of town. Now, if you were to discourage them, I will tell you what I know. You don't even know me. Why trust me with something like this? Why not use your own people? My own people are known to these rogues. You, on the other hand, look enough like an ignorant Guaylo tourist that they might only mug you. Well, when you put it that way, it's hard to argue. All right, Mr. Hong. I knew you would see the wisdom of this deal, Mr. Thornton. Contact me again when my wayward children have been dealt with, huh? Pero, ¿tengo que matarlos o no? Thornton. Yeah. Don't call me Mr. Hong. Ha sido rápido. No nos volvamos locos. Hay que ir rápido. Señor Thornton, Honshi me ha pedido que le dé acceso a nuestra red de redistribución. Si desea beneficiarse de esta disposición, solo tiene que acceder a Clearing House. Me parece muy bien. Señor Thornton, Honshi ha pedido que le avance algo de información sobre los objetivos. Su primer sujeto es Red Edge, Jin, uno de los matones más agresivos de Honshi. El temperamento de Jin ha sido un lastre desde hace mucho para el León Rojo. Su muerte será una bendición para muchos. Perdió un ojo en una pelea de bar y suele llevar un parche para cubrir su ojo de cristal rojo. ¿Y para qué coño lleva un ojo de cristal rojo si lleva luego un parche? No entiendo nada. Su segundo objetivo es Tony Chu Chou Cha. O sea, dos nariz. Dos. No me acuerdo. ¿Toes? ¿Tus? ¿Tus? ¿Esto eran narices? Bueno, Shen. El señor Zeng siente fascinación por la cultura americana, aunque ello se ve limitado por su desastrosa comprensión del idioma inglés. Mira, como yo. Suele vestir atendiendo a la llamativa moda americana. El tercero de la lista es Eric Chung, el líder de los desertores. Chung es un matón cualificado y a su vez
Un hombre de insuperable carisma. Han sido sus melosas palabras las que han llevado a los otros a desafiar al león rojo. Suele llevar gafas de sol, pues cree que si oculta sus ojos nadie puede adivinar sus verdaderas intenciones. Honshi y yo esperamos noticias de la muerte de estos hombres. Joder. Hola, Segura. Volvemos con nuestro psicópata favorito. Volvemos. Increíble. ¿Me habéis dado algún arma que sea más interesante que la que llevo? Lo dudo bastante, ¿no? Sí. Todo lo que me dan es basura. Basura. Todo. Basura. Matriz de carburo. 92.000. No está mal. Joder. Bueno, impresionante. Hay que irse. Hemos conocido al señor Hon Chi-Huin. Hon Shin. Asalta el cuartel general de la triada. Bien. Se han producido las deserciones en la organización de Honshi. Algunos de sus subordinados han optado por abandonar la organización y formar una por su cuenta. Actualmente se encuentra en una zona ruinosa de Taipei y ha ordenado que sean castigados por haber matado a su mano derecha. Eso no me lo había comentado. Vamos. Matar. Matar. Okay, I'm not far from the market. Near the slums. I'm picking up some activity near your position. I don't think Hong Shi gave us the whole story. The head of an organized crime syndicate not telling the truth? Gee, that's a stretch. Stretch or not, it looks like you're going to see some heavier resistance up ahead. Bah, me la pela bastante. Mira, fíjate. Fíjate. Tengo armas. ¿Por qué están disparando por ahí? Coño. ¿De qué ha servido? ¿De qué ha servido? No sé, abrir la puerta en sigilo. Me queda demasiado tiempo ahí parado. Bien, hemos pasado de matar árabes a rusos, a chinos. No sé qué estoy haciendo. Odio esto. Ya me lo han cambiado de sitio. Esta es que la veo. Es que yo no sé cómo pretenden que puedas hacer esto. Es que ni subiéndote la habilidad realmente. Ya me la han cambiado de sitio. Me cago en su padre. ¿De dónde apareció este tío? Tío, ¿por qué oigo esto tan fuerte? Ay, Dios mío. Que casi no da tiempo, tío. Interesting. What is? I just found a 10-page list of Triad members. How does that help us? I think it may be a list of all the defectors. You said 10 pages. How many defectors are there? A hell of a lot more than Hong sure told us about. You better watch yourself, Mike. There's no telling what else you forgot to tell us about.
My thoughts exactly. Ah, no me ha visto. Oh, vaya potra. Oh, no. Qué dificultad. Oh, no. Otra vez esto. Uf, menos mal. Oh, vale. He desactivado las cámaras, justamente lo que necesitaba. Justo lo que necesitaba. Yumi Food. ¿Qué? Ah, aquí es donde hemos empezado. ¡Trin! Sabemos que estamos en China porque suenan soniditos de música china. Menos mal. Está guapo cambiar de escenario, la verdad. Y este es el que casi diría que más me está gustando. De momento. Fijaos que estoy detrás de esta pared. I'm going to find you. ¿Queréis que le daré? ¿Le va? Lo de que tengas que esperar a que se cierre tanto la retícula, macho. Mira, Tony Chen. ¿Dónde está Tony Chen? Bueno, Chen no es, pero... ¿Pero qué? What? Tony, he venido a por ti. Voy a partirte por la mitad. ¿Dónde se supone que está Tony Chen? ¿Y para qué he subido exactamente aquí? No entiendo nada. Me ha parecido ver a alguien ahí arriba. Sí. ¿Ese es? Pues vaya. Menudo matado. Claro, es que este personaje parece que no, pero está potente. Ten en cuenta que casi toda la barra del rifle la tengo subida. No somos tontería. Madre mía. Yo no puedo entender cómo hay NPCs que están a lo mejor a 2 plantas por encima y correteamos un poco por aquí y vienen corriendo a ver qué ha pasado. Ya saben que estamos ahí y este tío ni se ha enterado. Y voy como un puto loco.
Odio los ordenadores de este juego, de verdad. Me co... Ahí lo llevas. Oh, man, I don't believe this. Our friendly neighborhood triads have been dealing with Al-Samad. You're kidding. Why would they be working together? Any details of the arrangement? No, just some ledgers detailing various transactions. Increíble. ¿Trabajan para Hal Sagan Frank? This can't be good. Wait, there's a note attached to one of the ledgers. Apparently these defectors weren't happy with the arrangement, but money had nothing to do with it. All right, Mike. Keep looking. There has to be more to this. Dios santo. ¡Hostia! ¡Virgen, qué susto! Vaya cabrón. Taipei. Taipei. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Lol? ¡Ah! Veo una escalera. Una escalera. Madre mía. Madre mía, qué puto desastre. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Tiene una pinta un poco rara, sea lo que sea eso. ¿Por qué están todos los edificios tan hechos polvo? Aquí tenían a 14 niños cosiendo calcetines. O durmiendo ahí, claro. Pero después de coser calcetines. ¿Te he reventado? Sí. Hostia, ¿no estoy en un modo Rambo total? ¿No soy un Rambo total? Es increíble. Soy una bestia. Aunque me han dejado con poquita vida. Debo reconocer. No, déjate. Eso es para quitar una alarma. No flipes. No flipes. Ahora que lo pienso, me deja un poco de... Bueno, a ver, a saber dónde estará eso ahora. La vida. Mira. Pero tírate, ¿qué haces? Hostia, es horrible. La cámara de los cojones es horrible. Vamos.
Ammunition. ¿Qué es esto? Estaban jugando aquí al... ¿Póker? Pues quizás, no tengo ni idea, la verdad. ¡Ea! ¿Qué acaba de pasar en esta esquina? Think about what I'm stepping in right now. Remind me to burn everything I'm wearing when I get back. ¿En serio? What? ¿En serio? ¿Se ha puesto a decir todo eso porque hemos pisado el agua esta sucia? ¿Qué haces? It's pudding. Just keep telling yourself Convéncete that. de que es mousse. Big bowl of chocolate bread. That smells like poo gas. ¿En serio, tío? ¿Estas coñas? ¿En serio? Mierda. Well, Tiene que ser justo ahora, ¿no? red lion my ass. More like red liar. I hope you're sitting down for this. That's one of the benefits of a desk job. According to this series of emails, Defector's not the one who killed Hong Shi's second in command. The big man did it himself. Why would he do that? The guy had the audacity to openly speak out against the gang's affiliation with Al Samad. Hong Shi decided to make an example of him. He wasn't afraid of it. There were needle-nose pliers involved. That's quite an example. I'll upload the intel to you. This might be useful later. Got it. Venga, y Chung. Ya están muertos. It's the last of the lieutenants. Good work. Head back to the safe house. I'll arrange a meeting for you with Hong Shi's people. I'm on my way. Wait a minute. Mike, satellite's picking up multiple individuals, headed your way fast. Triads? Probably. They're armed like triads anyway. Vale, no me estoy enterando de lo que me están diciendo. I found controls for the sluice gates. We'll be there in less than a minute. Should provide for You better find a an good interesting defensive approach. position. Vale, que va a venir mucha gente. The loading dock, directly opposite the door you Oye, entered. podéis callaros que quiero... Looks like they already had a turret covering that entrance. That might be just the thing to welcome them. Hostia, te puedo... Ahí está. ¡Ah! Me cago en su padre. Hostia, qué mal hecho está esto, tío. O sea, te pones aquí detrás, pero mientras le veas, le matas. Vaya puto desastre, colega.
que yo te diga. ¿Qué hace? No entiendo nada. Soy una mala bestia. Esto son municiones. ¿Dónde están mis municiones? Hostia, vaya berenjenal, ¿no? La gente Thornton se internó en los suburbios de Taipei. Pues esto me encanta que me expliquen lo que acabo de hacer. Ah, Mr. Thornton, you return. The television is already humming with talk of your assault on the slums. Everything's taken care of. But next time, tell me your lieutenant's defected because you killed one of them as a warning. I did not feel you needed to know this, Mr. Thornton. Nor do my men. I trust I can rely on your discretion. Shahid was sending you large sums of money. What was it for? A man in my position has access to certain materials, Mr. Thornton. Materials that a man in Shahid's position finds very valuable. We had a long-standing business arrangement. You've already got the international smuggling contacts. You could secure shipments to just about anywhere an Al-Samad cell operates. Very astute, Mr. Thornton. You would do very well in this business. I did not sell weapons to Shahid directly. I was merely a facilitator. And how does that put you in a position to know about an attempt on Sung's life? I'm willing to provide my information, not my sources. Fair enough. Let's see it. As promised, Mr. Thornton. Here is all the information I have regarding this unfortunate business with Mr. Sung. A pleasure doing business with you. And with you, Mr. Thornton. Oh, there is one other thing. Beware of the man called Oman Dang. Oman Dang? Who's he? I'm afraid no one really knows. He is a powerful man in Taipei. And I have heard his name mentioned along with the rumors of this assassination. I'll keep my ears open. Thanks. Shanks. Me han robado toda la cara un actor chino. Creo que salía en la peli de... En realidad salen un montón de pelis, pero ahora mismo solo me viene, creo que Asalto a la Pequeña China. Bueno, sí, esto, lo de siempre. Nos explican cosas. I'm sending you the data I got from Hong Sure now. Receiving. Got it. Anything? According to this, the White Oak Mountain Triad was approached to provide security for a diplomatic exchange at a subway station on the Xingmei line tomorrow night. Nobody hires Triad gangsters to provide security for a diplomatic exchange. Any hint what was really going on? Hong Shure's lieutenants dug into the guy's background. Turns out, he was an NSB deep cover operative. ¿NSB? Persuasion. He let slip that he was working undercover to foil a major political assassination. Persuasion. Do I want to know? You really don't. That gives us a time and a place. Think it's enough to go on? Xingmei Station is pretty big. You could wander around for an hour and not find the exchange. You'll need to identify the package being handed off. If you can find a way to track it, even better. I'll see what I can dig up. I'll be in touch. Okay. Good luck, Mike. Good luck. Good luck. A ver qué tenemos por aquí. Ningún correo. Increíble. Increíble. Ningún correo. Vale, esto está bien. Vamos a ver si podemos vender cosas. No. Sí. Voy a dejar de vender cosas de la ametralladora, porque a lo mejor luego me apetece usarla o algo.
Yo he comprado esto y no se lo he puesto. O... nada nuevo, nada interesante. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos solo 24.000? Y uno pone resistencia en 100. Increíble. Esto nos pone metal, pero nos bajaría el daño, parece ser. Sí. Incrementa el control de retroceso de todas las armas. Vale, me lo quedo. Me lo quedo. ¡Uy! Vale, gracias. Investigar el rastro de datos del barrio de... Has detectado un flujo de datos desde los ordenadores de Sahid hasta un almacén en Taipei. Las imágenes de satélite sugieren que el edificio está abandonado, pero las lecturas de la red eléctrica indican que allí hay algo que consume mucha energía. Una plantación de marihuana, seguramente. Puede estar relacionado con la trama del asesinato. Soy Batman. Hostia. Deja de sacarme con pistola. Yo no llevo pistola. All right, I'm in. Mina, do you copy? Creo que no me recibe. Signal's jammed. Looks like I'm on my own. Creo que vamos... Perdona, ¿cómo coño me has visto? ¿Me ha visto? Oh no, una mesa. No podré pasar. Oh no, la mesa. Oh, bien. Dios, se cortó la corriente. Ah, no puedo pasar por aquí. Loco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece un ascensor algo reforzado, ¿no? Macho, vaya forma de moverse después de recibir un tiro. Es que tiene cojones. Tiene cojones. No hay nada aquí. ¿Y para qué me abres la puerta? ¿Cómo puede ser que solo tuviera 24.000 de dinero? ¿Qué cojones ha pasado? O es que tenía... O es que se ve que me lo gasté casi todo con el traje y no me di cuenta. A network hub. That must be what's drawing all that power. No sé qué estaría mirando, pero no le ha venido bien. No sé qué estaría mirando. Hay una cosa que me raya un poco porque estoy seguro que me estoy dejando cosas por ahí. Aparte de esto. Porque muchas veces...
muchas veces hay cosas por ahí tienes en el suelo, pero no te las marca. Y otras sí. Y eso... Creo que hay alguien por aquí, ¿no? Están diciendo... Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Forces insufficient. Send another. Heard something. Checking things out. Ah, es que soy increíble, ¿eh? Videojugador increíble. Esto ya no me gusta tanto. Heads up. Acquiring to it. Es... Es que mira... Mira cómo se mueve, tío. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ha llegado Batman? ¿Qué ha pasado? Contact lost. Locating target. What is it now? This locket with the father, my baby. Loco, ¿dónde? Colega, ¿dónde está? ¿Vale? Hostia, macho, vaya forma de moverse. Vaya forma de moverse, loco. No sé para qué estoy subiendo. ¿Para qué estoy subiendo? ¿Tengo que hacer algo aquí? A mí me pone que tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Quedan tres ¿qué? Ah, acceder a la red. Vale, vale. ¿Esto? Damn, the signal's not getting through. Must be a jammer somewhere. I'll have to bypass it. ¿Se supone que me está disparando eso? Ah, no. O ya no. Vale, creo que tengo que largarme ya. Hay que largarse. Este será otro. ¿A vosotros parece normal que un equipo de élite se quede en la puerta? O sea, en la puerta, en medio del pasillo disparando. Porque a mí no me parece muy normal. De hecho, me parece una putísima mierda.
faltado algo? Es que no tengo ni idea. Creo que no. Uy. Ay, me pica la pierna. Si vieseis cómo se me están quedando las piernas del curro. Madre mía. A ver, perdón. Vengo en un momento, tardo 5 o 10 minutos.
No sé cuánto he tardado. No creo que hayan sido 10 minutos. Pero es que me tocaba tender la ropa y había que tender la ropa y ya está. Había que hacerlo ahora. La puntería precisa proporciona capacidad de fijación objetivo durante un breve espacio de tiempo. Pero esto no da más. Bonificación de control de retroceso. Yo es que no sé si subir esto, porque es que no lo estoy usando. En el nivel maestro, la puntería precisa confiere una bonificación adicional del control de retroceso cuando está activada. Solo puedes usar esta capacidad cuando llevas equipado un fusil de asalto. Mira, voluntad de hierro sí que la estoy usando. Vale. Pues ya estaba añadida, creo. No entiendo. Quizás debería intentar usar esto también. Venga, va, vamos a comprarlo. Y nos quedarían 2 puntos que no puedo usar. Bien. Voy a intentar probar a usarlo alguna vez. No entiendo para qué es esto, tío. No sé muy bien para qué sirve esta cosa. No sé, parece como que matas más fácil, pero que no es rollo de que tú empiezas a disparar y van solas las balas hacia ellos ni nada de eso, así que no sé muy bien para qué es. Las escopetas, ¿cómo irán? Pues sin las habilidades, mal, eso seguro. Seguramente son divertidas. Este tío no es de escopetas, ¿no? Es más, ni siquiera tengo escopetas ahora que lo pienso. Pero la verdad es que podría o subir escopetas o las ametralladoras pequeñas para ver si disparan mejor. Quizás las... Yo creo que las escopetas estaría guapo verlo. Pero claro, cuando suba todas las demás cosas. Por cierto, la habilidad esa me parece, no sé. Es que no, ni siquiera la entiendo, tío. Me cago en todo. Uy, he entrado. O sea, si yo hago así para elegir... Una forma de elegir un poco pocha. ¿Me manda aquí otra vez? No entiendo. No entiendo. Ah, joder, macho, anda que era difícil, ¿sabes? $5.000. Hostia, no veo un pijo, ¿eh? Que me muero. ¡Qué cabrón! ¿Cómo me la intenta liar ahí, eh? ¡Qué cabrón! Hola, sí, Fred, buenas tardes. Sube un arma, sabotaje y artes marciales. Tampoco te vuelvo muy loco. Que puede que hoy acabes con esta pesadilla. No, sí. Hoy sea como sea, tengo que acabarlo. Yo otro... No. A ver, te voy a decir una cosa, ¿eh? Desde que he empezado a despreocuparme y voy matando a lo loco... no me lo... Dios, me lo estoy pasando bastante bien, ¿eh? Los PCs es una de las cosas que más me está volviendo loco, tío. Es horrible.
Pero yo creo que este juego, orientado completamente a la acción, como lo estoy haciendo yo, pero haciéndolo un poco mejor, oye, yo creo que estaría bastante guapo, ¿eh? Una especie de siphon filter. Heads up. Uf, la IA es devastadora, ¿eh? La IA es devastadora, loco. Se quedan ahí mirando en medio de la calle. Una cosa loquísima. ¡Mira, mira, mira! Al final cambiaré la morsa cruel a la morsa sanguinaria. Bueno, la morsa sanguinaria ya ha sido alguna que otra vez. Heard something. ¿De dónde ha salido este tío? No, en serio, ¿de dónde ha salido este tío? Hola, Hardwifi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía. Munición, es importante la munición, ¿eh? No te dan tanta. Bueno, a ver. No te dan tanta. Luego tiene las otras versiones que son un poco más pochas, pero. Ah, vale, que hay que salir por ahí. Yo creo que sí que lo terminamos hoy, ¿eh? Me cago en su... Cómo me gustan los ports, ¿eh? Es una cosa que me vuelve loco, tío. Me flipan los ports. ¿Estás bien, Hard Wifi? Bien, me alegro. Debes dar un wifi muy fuerte, ¿no? ¿O qué? En 4 horas diría que no. ¡No! Vaya. What the hell's up with my PDA? Oh, oh. Uh-oh. Oh, oh. Albatross. It's been a while since Moscow. I didn't realize there was a G-22 cell here. That means we've done our job, Agent Thornton. The question is, what were you doing here in the first place? What's it to you, Albatross? I was just checking a lead, and the next thing I know, your glorified IT guys are crawling out of the woodwork. You've placed monitoring software on our servers. You managed to infiltrate our system completely. You're very thorough. I wasn't expecting to find G-22 here, but they sure didn't make me feel welcome when I arrived. Now you want me to do you a favor, right? Eavesdropping on our servers won't help you. I'm guessing you're looking for an Al-Samad and Halbech connection. So you're working with both. I should have known. We've been monitoring both Al-Samad and Halbech, but are affiliated with neither. I'm afraid you'll have to take me at my word, Agent Thornton. I believe you. You've never struck me as a zealot, or a capitalist. You are correct. And that data in our servers, well, let's just say it would be of little use to you. Disable your monitoring software, and I will compensate you. I know why you're here. I can help you. Refuse, and you'll find you have few friends here in Taipei. Alright, I'll delete the program. And I could use the help. This operation is turning out to be larger than I expected. Thank you, Mike. And as for your mission, let us say that G-22 has no interest in seeing President Sung placed in jeopardy. So, you have been eavesdropping on Al-Samad and Halbech. Yes. Halbech underestimated Shahid. The man was no fool. But even G-22 hasn't been able to determine how Halbech intends to pull off the assassination. Or who the assassin is. Me estoy rascando los Wait huevos. till Sung is shot to find out. That help you mentioned. G-22 will be in contact, Mike.
And thank you. Qué coleguitas somos Albatros y yo, ¿eh? Me cago en la leche. Qué cracks. SEO en 4 no, porque es morso, ¿no? ¿Me estáis llamando lento jugando? ¿Me estáis llamando lento jugando? ¿En serio? You'll never guess who I just got a call from. Yo soy un profesional. Albatross. Albatross. Albatross? Albatross. I didn't know G22 had a presence in Taipei. Taipei. Yeah, it was a shock Yeah. to me too. I'm guessing Yeah. he didn't call to chat. What did he want? He found the bugs I planted, wanted them shut down. I figured it was in my best interest not to piss him off. We should have what we need by now anyways. Too bad. An inside look at G22's intelligence networks would be helpful. So, what do we got? Not a lot. I downloaded what I could before you shut down the bugs. But we're offline now. I hope Albatross's goodwill is worth it. What did we get? It looks like the network was part of the shadow net G22 uses to monitor global intelligence services. I ran a search for the keywords Ronald Sung and assassination, and got a hit. Madre mía, el calor que hace. Anything we can run with? I've got an email intercept indicating that the assassin will be receiving the details of the assignment tomorrow night at the subway station on the Xingmei line. That's not a lot of new information. It's something. Maybe if we can find a way to tap into the NSB's computers, we can narrow the search a little more. You could be right. I'll keep exploring my lead, see if something shakes loose. Anything else I might find useful? Sorry, I barely had time to pull this information before we lost access. We got the intel we needed at least. I'll be in touch when I'm ready to move forward. Right. Until then. Venga, que tenemos que hacer cosas, coño. Correo electrónico. Bien, solo uno. Uri, vamos a tener que pensar en algo y ponerle punto final al asunto del fraude electoral antes de que se enteren los noticiarios internacionales. Si se enteran de que estuvimos toqueteando las máquinas de voto que suministramos a Taiwán, seguramente perderemos nuestras buenas relaciones con el Pacífico. Vamos a montar un buen pufo esta vez. Te voy a desviar algún dinero para que cojas a 7 tíos competentes y formen una empresa de paja para realizar un documental sensacionalista sobre las elecciones, lleno de jerga y redacción de teoría de la conspiración. Mezcla algunos hechos reales con otros ficticios. Una vez que la cinta haya hecho su efecto, haremos enfadar a gente que ya nos odia, universitarios hippies y el ciudadano a pie taiwanés. Y divulgaremos la idea de que nosotros hemos manipulado las elecciones en el reino de la contracultura. Te adjunto el plan completo, léalo atentamente y si tienes alguna duda, házmelo saber. Increíble. ¿Esto para qué es? Tengo cierta comunicación interna de que detallan intentos de encubrir un fraude electoral. A ver si me encuentras un comprador interesado en hacer algo con esta historia. Venga, voy a pasar de Scarlett, que solo me da 1000 mierdosos dólares cada vez que tal. Y se lo mando al notas este, que no sé quién coño es. Es el mercado negro. El mercado negro. El tema de las escopetas habrá que verlo, pero es que no me veo como... De todas maneras prefiero ir subiendo lo otro. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Yo creo que aquí no hay mucho ya que me parezca espectacular, ¿verdad? Todo me baja a precisión y tal. Yo no quiero que me baje en precisión. Me enfado. Y estabilidad tampoco. Increíble. Fuera. ¿Cómo puede ser que una mira láser me quite precisión? ¿Me lo explica alguien? ¿Me lo explica alguien? ¿Me lo explica alguien? Vámonos, hay que hacer cosas. Soy Batman. Contacta con Steven Heck. Realmente con el informador local, Steven Head, quien parece saber mucho sobre lo que se cuece en Taipei. A ver qué se cuece. A ver qué sabes sobre el intento de asesinato de Shun y si hay algo que tú puedes hacer para evitarlo. Limpieza en seco, Lucky. Lucky. Hello? Hola. With you in a sec, buddy. Not too uncomfortable, I hope. Now this is dry cleaning solution. Active ingredient is perchloroethylene. Gets stains out like a champ. Like a champ win, believe you me. Steve Heck, I'm here on business. Agency. Sure. business. Be right with you. Oh, and you call me Steve again. Cut your thumbs off with cigar clippers, okay? So you remember where they are now, do you? Candy dish.
Ah, that does it, Wen. You know I don't like sweet... Oh, the candy dish! That's right! That's where I left my keys. Should have said something earlier, Wen. You see what I almost made you drink? Good old Wen. Always getting into antics. Anywho, what can I do you for? I got a line on somebody aiming to assassinate President Sung. I was hoping you might be able to help me with that. You've been in town for a while, haven't you? From what I've heard, you've been busy. Why didn't you come say hello when you arrived? Couldn't find the place? If I hadn't been with Wen here, I would have made the time to seek you out. I wasn't sure if you had what I needed to know. I know a lot about a lot of things. Like, for instance, did you know that in the 1960s, the CIA surgically jammed a mic and antenna into a cat for an op codenamed Acoustic Kitty? No, I've never heard that. Have you heard of anything relevant to my previous question? Oh, it's relevant. Just between you and me. And Wen. You're with the agency, am I right? Yeah, kind of. It's complicated. Say no more, Agent. Mike will do. Steve. Steven. I'm an agent myself. You don't say. Yeah, I work for a division of the CIA that doesn't officially exist. Super secret. They just kind of turned me loose and let me go nuts. Uh-huh. So, can you help me or not? Depends. How do I know you are who you say you are? I have to ask because, funny story, one time a salesman came in and I thought he was buying secrets about the German Chancellor's security detail. You heard about Rome and Moscow, right? The International Hockey Championships? Oh yeah, that was something. No. The U.S. Embassy attack and the incident at the museum. Really? Well, I definitely heard of that thing you just said. All right, color me convinced. So, Ronald Sung, huh? Hey, did you ever notice his name's an anagram for lard on guns? Ironic, isn't it? Hey, yeah. And considering that item posted a few years back in the Worldly Weekly about that pig fat being used as an experimental bullet toxin, not a coincidence. You might be onto something there, Mike. I'll look ¿Qué at cojones me están contando? Ronnie Sung. What do you want to know, Mike? Personal demons, pant size, political capital, sexual proclivities? I've got some intelligence that suggests someone in Taipei wants Sung dead. You've got an ear to the ground here, thought you might know more. Political assassinations. Yeah, those are fun. One time I took out an entire soccer stadium just to kill the premier of Namibia. Hey, did you know at 400 miles an hour, soccer balls can decapitate people? I didn't. But Sung? Sure. I can tell you this, Mike. There's a big conference coming up at the Grand Hotel. Sung's gonna be there, along with a few dozen EU bigwigs and the like. So you're suggesting I infiltrate the hotel. Why? Taiwanese National Security Bureau is providing the security. You think those cats don't just have oodles of stuff on everybody who might want their boss dead? Wouldn't be too hard to slip in and borrow some of that information. Knew that would appeal to you, Mike. Hey, give me a call when you head that way. I'd like to be in on this. You got it. No sé, vaya puto delirio ha pasado. Hola Minx, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vaya jodido delirio. ¿Qué ha pasado? No me he enterado, tío. ¿No hablamos con nadie? Ojalá tuviera yo ese PC. ¡Hostias! Hola Mike, estaba mirando mis mensajes enviados en busca de alguna prueba de discusión con mi editor cuando he visto un mensaje que te envié. Si andas por Taipei, dame un toque, igual hasta lo cojo. Las cosas están bastante aburridas hasta el próximo proyecto, así que estoy contactando con unas cuantas personas para pasar el rato. Me gustaría verte y no es una cita, solo tengo curiosidad por saber si dirías algo más que en el avión. Y menos misterioso y raro, quizás ese es tu estilo. ¿Qué es esto? Intenta utilizar doble sentido antes de que el gobierno único mundial los prohíba. En serio, tío, si necesitas armas, explosivos o algo, no sé. Entubado quirúrgico, tú búscame. Tengo montones de negocios a través de Kleinhau. He añadido tu nombre a mi lista de compradores autorizados. Impresionante. Tengo comprador, envío tu parte. Tras descontarlo de tus servicios a tu cuenta. Ah, esto es todo lo que hemos enviado antes. ¿Cuánta pasta es? A ver... Vale, es más de lo que me paga la otra, así que... ¿Qué hay, tío? Resumen rápido. Los chicos de la NSB estarán holgazaneando por la planta del Congreso, así que será difícil moverse sin autorización por allí. Pero el personal del NSB en el hotel, incluye algunas de las principales figuras del departamento, van a tener conectadas sus computadoras para acceder remotamente a los servicios centrales, mientras están lejos del despacho. Y los adictos al trabajo son el flagelo de una buena seguridad. Oh, y bueno, si tienes tiempo, mientras sumen esos servidores, échale un ojo a mi nombre.
A ver, no digo que vaya a encontrar un montón de archivos sobre mí, solo digo que si encontraras archivos sobre mí estuvieran llenos de mentiras de que estoy buscado por ciertos crímenes capitales, bueno, en el interés de preservar la verdad para las generaciones venideras, a lo mejor habría que borrar esos archivos. Y si eso sucediera, házmelo saber, y puede que tenga un buen fajo de billetes para ti. Interesante. Por lo visto, los hombres de Deng van a intercambiar algún tipo de información en el metro de Taipei. Las evidencias indican que será a primera hora de la mañana, en el andén de la línea Chinmei. Thornton, tienen que leer esto. Acabo de... Joder, el pavo este que me acabo de conocerlo y ya me está rayando. Acabo de recibir un correo de mi colega infiltrado en la Reserva Federal y me ha explicado cómo el gobierno está llevando a cabo una apropiación de terrenos inenarrables proporciones épicas. Nosotros aquí con toda esta mierda y ellos llevan años planeándolo. Si no me crees, dime por qué a Andrew Jackson casi lo mata un asesino con un par de pistolas a corta distancia cuando Jackson intentaba detener la institución bancaria centralizada. Igual que asesinaron a Garfield y a McKinley. La típica táctica del asesino sionista jesuita para silenciar a los que pudieran oponerse al plan de un banco. Un gobierno y un régimen únicos que es responsable de la actual expropiación que está teniendo lugar ahora mismo gracias a la desreglamentación que tuvo lugar a principios de los 90 y que permitió a los bancos capitalizar más allá de la cuota 12-1 y emitir hipotecas a gente que no podía permitírselas realmente. Estaba planeado que todo fallara. Madre mía. Porque todos los que ayudaron a que se aprobaran esas leyes querían que fallara. Así los compradores no podían pagar las hipotecas de sus propiedades, acabarían en manos de los bancos gratis. Gratis porque el dinero que prestan a la gente para comprar esas casas lo imprimió la Reserva Federal, que puede imprimir dinero siempre que ellos quieran, así que básicamente puede imprimir dinero, dáselo a un banco. El banco te lo da a ti a cambio de tu terreno y de paso de tu casa, y entonces hacen que los bancos quiebren, aunque no quiebren realmente. Lo absorben otros bancos que en realidad es un solo banco, y lo de las diferentes compañías es mentira. Y tu casa pasa a valer menos que en el préstamo, que era dinero de mentira. Y después acabas dándole tu terreno al banco y así están comprando toda la tierra de América gratis. Eso seguramente pasa. ¿Cómo que cállate? Querido Steven, cierra la puta boca, por favor. Hostia, santo cielo, estamos a través del espejo, tal. Hostia, cállate, dice. Es muy posible que sea la frase más larga que he leído nunca, creo que tienes razón. Cállate la puta boca. Cállate la puta boca. Ay, mierda, no lo he respondido. Venga, cállate la puta boca. Que te calles. Vaya, no le he hecho gracia. Ay, qué pena. Empezamos aquí a gastar dinero en mierdas. En mierdas. Tío, no me dan ningún arma más... Bueno, ¿para qué? Si es que ya el arma que tengo ya es la polla en vinagre. Todo esto es basura. Gente, llevo demasiado tiempo aquí metido en la casa. Hay que salir. Vale, recupera los datos del NSB Gran Hotel. ¿Por qué me da la sensación de que esto va a ser una misión en que tengo que ir en sigilo? Is this Scarlet? This is Mike, from the plane, right? you Sí. remember. You didn't give me a reason to forget. Heard you were in Taipei, thought I'd call. So, it takes me coming to Taipei for you to get back to me? About your offer of exchanging information. I remember. Do you have something? I'm here in town trying to find out all I can about President Sung and the upcoming rally. So? Why? Is there something wrong? His life is in danger. Why do you think that? I have an inside source. He's a target, and I need to warn him. I don't have a lot of friends here in Taipei, and certainly not ones with press credentials who can move freely. Can you help me? What did you have in mind? A little covert operation, if you're up for it. ¿Encubierta? No. B? I'd need the details first. I'll fire them over, along with a location to meet up. All right then. Talk to you soon, Mike. No, quiero matar. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Matar o quedar con esta señora? Tomarnos un heladito. Una fantita. Ah, no, estamos en el Gran Hotel Taipei. Everybody online? In position in the lobby. In position to rain death on my enemies. We need the NSB's threat analysis. What we don't need is to be added to their list. I want minimal confrontation and no civilian casualties. What are you expecting me to do, Mike? Bludgeon a wandering guard to death with a camera? Actually, that last part was mostly for Steven. Anybody ever tell you you're a real wet blanket, Mike? Steven, you're with me. There will be a map of the conference in the security office. You're going to be my distraction. Can do, Mike. Would you prefer a hot distraction or a loud distraction? What's the difference? Hot distractions have more fire. Just be quick and quiet. We can't afford to put the place on alert. Don't you worry your pretty little head, Mike.
They'll never hear me coming. Scarlett, I need you to stay in the lobby for now. Hang out in the bar, see if you can find me a lonely convention attendee. And do what with him exactly? Talk him up, find out something useful. Use some of those ace reporter skills I hear so much about. Sure, Mike. Should be a piece of cake for you. I'll call you as soon as I have anything. What about me? You stay in touch with everybody. Ay. Keep us all up to date on what's going on. Vaya Get into flipado. the security system. Already done. Okay, everybody knows the score? Then let's move out. Remember, people, this is our one chance to get this intel. Let's do it right. Good luck, Thornton out. Pero entonces, ¿puedo matar gente o no puedo matar gente? Porque yo quiero matar gente. ¿Puedo matar gente o no puedo matar gente? Porque yo voy a matar gente. O sea, a ver. O sea, no me he visto así para... Ah, que había munición ahí. Yo no me he visto así para nada. ¿Dónde estoy? Venga a matar. A ver, vamos a ver un momento. Información. Wow, cuantísima información. ¿En serio? Vamos a matar gente. Yo lo siento, pero hay que matar gente. Aquí se entra a saco. Las pelis del Chuache hace 3000 años, pues así. Heads up, Mike. The administrative offices are under guard. And they've got security cameras set Me up. da igual. No lo estás entendiendo. Buddy, do you like those TV cooking shows? Huh? Poor dumb bastard. He never saw it coming. Mike, what are you doing? Heard gunshots. Pues eso, han habido disparos. Brief hiccup, we're back on track. Okay. As long as everything's under control. Creo que esta señora me va a odiar un poco cuando terminemos. Mierda, ya está. Creo que... Hostia, de verdad. Madre mía. Damn it. Mike, security just started rounding up guests and escorting them away from the lobby. Did you trip an alarm or something? Funny you should mention that. Don't worry, it's all under control. ¿Quién está disparando, tío? ¡Hostia! Vale, toma. A esta ya le da igual, ¿no? A quien mate. Hostia, en serio. Dame. ¿Qué pasa? Stop shooting! Que no voy a dejar de disparar. Voy a matar a todo el que entre. A todo el que esté por aquí. Aquí no se para de disparar. ¿Dónde coño estoy, tío? ¡Ah, deja de disparar! A ver, ¿puedo abrir ya lo que estaba abriendo o qué? Hostia, es que también está esto más difícil. Esta toca cabrea con nosotros. ¿Qué he cogido? Cañón ultra ligero. Ya veremos si es bueno o no. ¡Hostia, es increíble! ¿Habéis visto eso? O sea, si es que si no lo veo, pues ya me dirás tú. Hostia, tío. De verdad, qué asco de... Ah, bueno, que quita las cámaras. Voy a ver esto. Lo que me importan a mí las cámaras. Me la ha cambiado de sitio, que sí. Bueno, me la ha puesto al lado. Bingo. Got the conference. Bingo. And Bingo. there's the NSB station. Looks like some parts of the hotel are locked off with keycard locks. Then you better watch for opportunities to get one. You need to get to this information. Tell me something I don't know.
A nadie más le parece que cuando la peña de Estados Unidos dice bingo, queda un poco mal. Bingo. Bingo. ¿Quieres quitar, coño? Ayer empecé a jugar este juego y ya veo por qué da rabia los minijuegos, joder. ¿Y eso? ¿Empezaste a jugar esto? ¿Y eso? ¿Quieres sufrir? Los minijuegos, hay 1000 cosas del juego que son un desastre total. La IA de los enemigos es desastrosa. Lo de estar aquí en la pared y porque estás pegado a la pared, apuntas así y de repente puedes matar al pavo que está aquí detrás, es algo demencial. ¡5000! ¡5000! Voy a matar a todo el que me encuentre porque soy un asesino nato. No sé por qué estoy bajando. Bien hecho, juego. Bien hecho. Es una buena forma de pararme y que no siga bajando, porque ahí no hay nada. Bien hecho. Mike, it's Scarlett. I've got something for you. Is it a pony? You wish. A certain Halbeck security officer has a distinct weakness for Mai Tais and redheads. In that order. Get anything useful out of him? Not much. Just his room key. Scarlett, what have I told you about setting me up on blind dates while I'm on a mission? Not quite what I had in mind, but I did get his elevator access card. One more little surprise for you. I managed to snap a picture of him. Seems like if security were told it was the face of a known sex offender. That would make a nice distraction for hotel security. Good call. Meet me in the restroom by the VIP suite. I'll give you what I have. On my way. On my way. On my way. Ya no subo más, ¿no? Hostia, pero ¿cuántos pisos hay aquí? ¿Os apostáis a que hay algo aquí arriba? Pues no. ¡No! Ah, es esta. Here you go. You're the best. I ever tell you that? Not often enough, I think. Thanks, Scarlett. I'll be seeing you, Mike. Hasta luego, Mike. Esto, Scarlett. ¡Alerta, alerta! You've got 2 guards ahead. Patrolling the penthouse floor. ¡Qué farsante! ¿Qué hace? Golpes, golpes. ¿Oís los golpes? Golpes, golpes. Tengo que cambiarme la cocina. Mi cocina está vieja. Golpes. No puedo dejar que la gente sepa que mi cocina está vieja. Golpes, golpes. Puede que venga el rey de España a hacerme una visita. Golpes. Molestar a la gente. ¿Dónde cojo ahora? Venga. Hostia, el árbol antibalas, loco. Flipa. Golpes, golpes. Buah, el sigilo de este juego. Esto, Minx. Háblame, dime cosas. Dime... ¿Cómo te estás intentando pasar el juego? ¿En sigilo? ¿Este sitio? Hostia, este es de esa loca. Esto no me lo hago ni borracho. Pero es que ni borracho, ¿eh? Mira, tío. Eso está muy feo, ¿eh?
Ay, Dios mío, que no... Es que no puedo subirlo. Nah, es posible. Que lo abro, cojones. Sí... 10.000 de pasta. No está mal. ¿Qué coño ha pasado? ¿Dónde está el otro? And that should do it. I wonder Voy en sigilo como puedo, siempre que no haya muchos guardias. Estás loco, perdido. Minx, por Dios. Minx. ¿Dónde estoy? Qué locura. Hola, Danebur. ¿Cómo Morza? Buenas tardes para ti. Buenas tardes para ti también. Pero tampoco demasiado, ¿eh? No te pases. En sigilo dice que va Minx. Es increíble. Pero, tío, a ti no te pasan un montón de mierdas que es casi imposible que no te vean, tío. O te tienes que tirar media hora esperando a que pase cualquier gilipollez. Ya me lo han quitado encima. Lo he hecho. Alright, I've got the access badge and a floor plan of the hotel. Looks like Te gusta poner llave a las cosas, pues ya ves. Let's go straight to the conference floor. Good work, Mike. The NSB is patrolling the area. If you watch their pattern, you should be able to find a gap in their patrol and move past without them seeing you. Pasa sin que me vean. Morsa, ¿hiciste los experimentos con el holograma en New Vegas? No sé, yo creo que no. ¿Qué experimento? Yo lo que... ¿Pero el holograma? ¿Qué holograma? Me habían 1000 hologramas. Le encontré, uso las granadas y a las minas. Las pego en la puerta, espero que lleguen los guardias y disparo. Es que tú eres una persona que, pues, que hace las cosas como se tienen que hacer. Yo soy un chalao que no aguanta tonterías. Y así es la vida. No aguanto tonterías. Sin que me vean, dice. Ahora verás tú, sin que me vean. Hey, that's swell, Mike. Really great. You think you could do me a solid and find a file on the NSB servers for me? I guess. What file? Mine. It'd mean a lot to me. Sure. I'll take a look. You're the best, Mike. El de pegarle un tiro para que veas qué tan duro pegan y por qué era importante el sigilo. Ah, vale. Sí, a ver, yo le pegué un tiro y te revientan de 2 tiros. O sea, era una barbaridad. Y sigilo no tuve que usar mucho, con los guardias. Vamos, con casi ninguno, porque en cuanto veía uno, me iba por otro lado, desconectaba la cosa esa con la que aparecía y ya está. No había guardia. Y una cosa que tiene el juego Minx es que si quieres ponerte a usar granadas y mierdas, te tienes que estar gastando dinero en comprarlas, porque tampoco encuentran muchas. Granadas del estilo que tú dices, de esta... Bueno, no sé, supongo que cualquier tipo de granada. Las eléctricas esas que hacen mierda a los sistemas eléctricos y cosas así. Tienes que gastarte pasta. Si te gastas pasta, la mejora de equipo no la vas a hacer nada rápido, porque mira yo lo que llevo de juego y en el anterior directo me conseguí comprar la armadura más potente. El arma también la compré hace no mucho. Prácticamente accesorios para estas dos cosas casi no le he comprado. Y yo estoy a saco yendo a por eso. Si tuviera que estar comprando, yo qué sé, municiones, granadas, botiquines y mierdas, o sea, es que no tendría dinero para nada. O sea, es que para mí el sistema de compra y todo el rollo está un poco hecho complicadillo. ¿Puedo empezar ya a matar gente o...? Porque hay gente disparando. ¿Ya me han visto?
No me ha divertido esto, Minx. No sé si comprar otras armaduras porque no me llaman la atención. Por eso es lo que te digo, que te pones a mirar y dices, buf, ¿para qué? Como mucho me compraría la más tocho y fuera. Pero es que también te digo una cosa. Espérate, mira, va un anuncio. Os vais a comer un anuncio, gente. Voy a esperar aquí un momento mirando... Voy a mirar esa esquina mientras pasa el anuncio. Oh. También te digo que no sé cuándo se pasa un anuncio. Ya me lo diréis vosotros. ¿Ya está? Joder. ¿Qué duran los anuncios? Pues yo me meto a veces en algunos... en algunos canales de Twitch de cierta gente y me como a lo mejor 7 anuncios, ¿eh? ¿Qué estaba diciendo? Se me ha olvidado. ¿En serio? Hijo. Mira, mira. Ah, que aparte, el juego te dice... ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Deberías usar una armadura según la misión que vayas a hacer. Y yo diciendo... O sea, ya me cuestan... ¿En serio? Ya me cuesta pasta comprar cualquiera... La mejor armadura, que encima voy a tener 20.000 armaduras diferentes. Encima cuando no sé exactamente la misión de qué va. Es que no le veo sentido a eso, tío. Hostia, me tomaba un café, pero he dejado de tomar café por la tarde por si acaso no duermo bien por el tema del curro y tal. Y hablando del curro, para estas hogueras, las fiestas de aquí de la ciudad, no sé cómo lo voy a tener para hacer directo, porque va a ser una puta locura. Tío, en serio, ¿dónde está? Me cago en... No sé cómo lo voy a tener para hacer directo porque flipa. Voy a trabajar mis días normales. El día libre creo que no voy a poder tenerlo libre. Y luego encima voy a trabajar 2 horas más al día. Subí a nivel 16. Hey, Mike, you're not gonna go and do something like forget to wipe my file for me, are you? That last hack set off their system alarms. I do this, we might have to shoot our way out. Okay, then. I'll get right on that. If I do this for you, do you promise not to make a mess on your way out? Sure, Mike. It'll be spick and span. Trust me. No, I should have brought extra bleach. Pero... Mike, what did you do? NSB Perfecto. went to full alert. You're going to need to cancel the security lockdown to get out of there. Pero... According to the hotel blueprints, there should be a security terminal off the lobby. Second floor. Steven, do you copy? Like a floppy. What's up? I took care of that file you asked me about. As far as the NSB is concerned, there's nobody in the world named Stephen Heck. Hey, that's great, Mike. Mind you, it'll make things harder for little Stephen Jr. suddenly having no legal identity, but hey, thanks anyways. Sure, no problem. A mí no me salió esta vez. Yo estoy usando la primera armadura que te dan. De momento voy a ahorrar a ver qué sale. Ya, pero es que ahorrar... Tienes que comprar también las misiones secundarias que hay en cada misión. Que vale también una pasta eso. Por si quieres hacerlo, claro. Luego... Claro, si no paras de comprar dispositivos y mierdas para según qué situaciones, te estás dejando pasta y ya me dirás tú qué pasa por comprarte al final. Es que, no sé. ¿Puedo matar ya o qué? ¡Wow! Vale, mandarme más guardias, pochos. Mandarme más guardias, pochos, por favor. ¿Se sale por aquí? ¿Por dónde se sale? Ah, por aquí. Mira qué forma de andar, colega.
Damn it, Heck, what the hell are you doing? Steven, you said distraction. Is distracting enough? Heck. Mike, there's no time. Just get out of there. Coño. No sé ni a quién disparo, ni qué está pasando, ni nada. ¿Coño está la salida, tío? ¿Qué pasa? Loco. Ah, coño, está ahí arriba. Madre mía. Minx, mi armadura es mejor que la tuya. Minx. Hostia, me cago en el ratón y en todo lo que se venía, ¿eh? Por favor. No sé qué he cogido. Costuras reforzadas. Muy bien. Ay, Dios. Me cago en la leche. Uf, qué mareo. Uf. Qué mareo, gente. Podemos irnos. ¿Dónde están? ¿Se los ha cargado a todos? Qué cabrón. ¿Y qué pasa? Vámonos. Puto loco. Mina, the doors are locked. I need a new exit ASAP. I'm checking the blueprints now. Got it. There are some access tunnels underground. They should lead you right out. Where? Service area behind the reception desk. Go. On my way. Go. On my way. Go. On my way. Ya estoy aquí. ¿Y ahora qué? Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Minx, mi armadura es mejor que la tuya. ¿Por qué hay munición aquí? Es que no entiendo nada. Okay, I'm at Minx. the elevator. You sure this will get me out? Positive. The elevator leads to those access tunnels. You can slip out before the authorities know you're gone. Got it. Antes de que las autoridades se den cuenta. Se refiere a todos los policías que están en el muertos en el suelo, ¿no? Por cierto, ¿el otro pavo no tenía que venir con nosotros? No entiendo. Madre mía. El agente Thornton no logró pasar desapercibido y se produjeron bajas civiles durante la misión. Hey, Mike, it's Steven. Steven Heck. Yeah. Yeah, Voy a ir directo a la cárcel al final, ¿no? Too, Mike. Okay. What's on your mind, Heck? Steven. Anywho, just wanted to drop you a line and see if all that carnage was worth your while. You get what you needed? Thanks to the NSB, I've got the transponder codes for the bug they planted with the assassin's orders. And thanks to my other leads, I know when and where that package will be. Hey, look at you with your clues and your spy satellites and your secret genital nuking microwave guns. You're like a real spy. I don't actually have one of those. Really? Oh, they're great. Melt the balls right off you. Well, hey, that's great that you got it all sorted out. You need any more mayhem while you're in town, you know who to call. Thanks, I'll be in touch. Vaya tela.
Vaya crack. A ver, artes marciales de momento. Sabotear. El sigilo. ¿Aquí no había sigilo? Ah, coño, está aquí arriba. ¿Para qué coño me voy a poner el sigilo? Ay. Sabotear. Mejora el daño de tal. Desbloquear. ¿Cómo? Esto. No, pero esto no. Pero tío, no hay ninguna para. No entiendo. Bueno, tío, que le follen. Compro este. Y yo qué sé, actitud técnica. Vale, que le follen. Que le follen. Sí. El sabotaje, si lo usas. Si te digo la verdad, no tengo ni idea. Hola Mike, me lo he pasado muy bien paseando por el hotel. Te agradezco que sepas emplearme por algo más que por mi indiscutible belleza. Muchos hombres no ven otra cosa, pero está claro que tú no eres uno de ellos. Sigue así, tendré que hacerte tu cumplido, así que no me decepciones. Scar, la próxima vez no invitamos a Heck, ¿de acuerdo? Pensé que había hecho una locura, pero... señor Peterson, estoy teniendo ciertos problemas para cuadrar los números. He estado revisando nuestro resumen transpacífico y tenemos algunos errores en los cálculos de pérdidas y ganancias. Estamos desviando costes de operaciones sobre 3 compañías subsidiarias diferentes. El beneficio declarado no es preciso. En realidad perdemos dinero, pero todas las pérdidas se atribuyen a esas compañías de paja. Hemos pasado el punto de no retorno con todo esto. Demasiadas firmas en demasiados documentos. No podemos legalizarlo, tenemos que ocultarlo. Robo se notifique. No sé qué mierda es esto, la verdad. Mira, mercado negro. Darme pasta. Mercado negro, darme pasta. Vale, solo intentad abrirte los ojos. Si quieres seguir siendo un borrego, allá tú. Es un conspiracionista. A la mierda. A la mierda. No, sube sigilo, total, como lo usas también. Ya. Basta, ¿ves? Esto hay que comprarlo. Eso hay que comprarlo. No sé por qué. ¿Dónde está mierda? ¿Qué es esta? Uf, increíbles placas reforzadas, ¿eh? No me lo creo ni yo. Fuera. ¡Fuera! ¿Esto qué es? ¡Uf! Fuera. Comprar y vender. A ver, ven aquí. A ver, ven aquí. ¿Esto qué es? No. No. ¿Cómo? Pero ¿por qué me baja? ¿Por qué me baja 20? Sería... Ah, que si me quito... ¿Cómo? No entiendo. ¿Por qué me iba a bajar 20 de resistencia? ¿Qué pasa? ¿Que tengo algo que me quitaría que lleva 20 de resistencia? Pues entonces paso hasta el culo. ¿Qué le fo? No entiendo. ¿Por qué no pone lo que da, tío? Tío, no puedo tirarme aquí 3 años. Hay que hacer cosas. ¡Cosas! Intercepta los planes de asesinato. Bien. Porque así me los cargaré yo a todos. Los hombres de Den están haciendo una entrega... ¡Dios! Mira la reputación que tengo con la señora Minatan. Oh, me odia. Los hombres de Den están haciendo una entrega en la estación de metro de Qingmei. Se cree que se trata de una entrega de datos relacionados con el atentado. No está claro cuánta policía secreta china habrá allí, pero el dispositivo de rastreo nos ayuda a ubicar al mensajero en cuanto se ponga a tiro. Localiza el paquete y consíguelo a toda costa. Mike, Bobola, what's the shakes? Any more antics on the horizon? Bad guys need thwomping, Liberty need protecting, adorable aliens need rescuing from sinister government labs. Tienes esto bien en la cabeza. Steven, you should know I'll be conducting an operation tonight at the Qingmei subway station. I'll try to keep it discreet. Intentaré ser discreto. Hey, that's great, Mike. Only don't spoil your fun on my account. You feel the need to get elbow deep in some poor sap's chitlins, you go right ahead. I'll keep that in mind, thanks. Hey, you want to borrow my lucky cigar clippers? They're lucky. Thanks, but I think I'll be okay on my own. Suit yourself. Right.
Well, anyways, I thought you should know, since Taipei is sort of your turf and all. Hey, glad to see you've learned your lesson, Mike. I appreciate the heads up. For a while there, I was afraid I'd have to disappear you. Disappear me. Are you really gonna force me to make a Hoffa joke? Because I could make some Hoffa jokes. Oh, yeah. You know, there could be a lot of bad guys down there. If you wanted to help me take them out, well, I wouldn't say no. Really? You mean it? Oh, Mike, you don't know how much that means to me. So you'll do it? Will I do it? Damn right I will. You just go do your thing. I think you're gonna like the surprise I got cooked up. Why do I get the feeling you've planned this? Because I have, Mike. Right. Okay then, see you down there. You betcha. ¿Empezamos a matar ya o qué? We've got the right place. Buenas pintas. Everything we have points to here and now, Mike. Hold on. I've got a signal. It's on the move. About 500 meters west of your current position. Madre mía, qué pintas. What the hell's it doing over there? They must have moved the target. Mina! Portable radio jam. Very useful. You're dressed like you're expecting a war agent. ¿Estamos en Final Fantasy o qué es esto? You've made quite the impression in the intelligence ¿Qué community. es esto? With your past exploits. And you're hard to miss dressed like that. Omen Con ese traje, I claro. think you and I have business to settle. Agreed. But it would be on my agenda. I have things to take care of. Tasks I cannot allow you to interrupt. There is a maintenance store over there. Go inside. Whatever you say. You're the guy in charge here, Dave. I'm glad you see reason in this. So, what now? I'm not going to kill you. Eventually your body will be found and will spark a police investigation. That is attention I would prefer not to draw. You'll be staying put right here. Bonita capa. Mike, come in. Can you hear me? Sorry about that. Got interrupted. What happened? I just met the legendary Omen Dang, who locked me in a maintenance tunnel. Oh no, me he encerrado en un túnel. I see you. The ¿En package serio is no puedo on the bajar? way. It's on the move. At the next platform over. I'm on it. Hurry, Mike. There's no telling how much time we have. Where is he? Can you send the toggles here? I've got company. So much for Dang's word. I don't know. Stay here. I'll take a look down the hall. Vaya tela, tío. Hola, soy sigiloso, por eso voy agachado. Oh, ¿y la gente a la que matar? ¿Dónde están? ¡Loco! A ver, ¿estarán después de estas escaleras? Oh. ¿Es un policía? Es un cadáver. Oh. No sé dónde estoy. ¡Hostia! Me ha pillado todo desapercibido. Ah, sí, yo estaba aquí antes. Desprevenido, joder. Mike! Trains are pretty loud here. Might come in handy if I need to take a shot. Mira, me cago en tu... Venga. Granadas para todos. ¡Eh! ¿Voy bien así de sigilo o os parece demasiado? ¿Todos estos son policías? Porque estoy liando una bastante gorda.
gorda. Estoy matando a todo el mundo. Soy un psicópata. Me gusta matar a gente. Agente secreto, mis huevos. Estoy intentando terminar de ver series, porque ya sabéis que tengo una lista de series, de películas, de libros y de juegos que me voy pasando o viendo y tal, y las voy apuntando, ¿no? Y tenía un montón de series que aún no había terminado y tal, y estaba... Una de ellas era... Stargate, la primera de Stargate. Y yo me acuerdo, porque hace mucho tiempo que dejé de verla, porque cambiaron algunos personajes y tal, y la trama se puso un poco rara. Aunque la terminé de ver y me han molado los últimos capítulos, curiosamente. Pero yo no me acordaba cuántos capítulos me quedaban, pero sabía que eran poquitos. Y digo yo, voy a ver las 2 temporadas últimas, que es más o menos cuando cambiaron algunos personajes. Y bueno, y veo del tirón y así no empiezo una temporada y de repente estoy viendo algún capítulo y tal y veo que pone, después de la tira de tiempo, pone en Amazon en unas letritas amarillas brillantes que se ven un huevo. Atención, esta serie va a dejar de estar en Amazon Prime el día 14 del 6 del 2022, o sea, hoy. Y dije, casi no es casualidad, ¿no? Nada, me puse a mirar capítulo a capítulo a ver cuáles había visto. Casi no me acordaba hasta que descubrí que me quedaban, creo que los 4 capítulos finales. He terminado de verla y ya hay otra serie que tengo vista. No entiendo. No sé si sea así por la forma en la que juega, pero siento que es imposible pasarte el juego 100% sigiloso. Yo hay muchas cosas del juego que creo que no puedes pasártelo sigiloso, a menos de que te quedes media hora... Y tengas suerte, o sea, media hora esperando a que alguien pase por algún sitio. Y tengas mucha suerte de que mientras vas hacia allá no haya un tío escondido en una esquina así o 1000 cosas. Pero, o ya no te digo los minijuegos, que a veces que son imposibles. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No entiendo, ¿tengo que bajar? ¿Tengo que subir? ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Mike! Dios, que no me jodas. Estoy siendo hiper sigiloso. Creo que toda la vida que he cogido ya no la tengo. ¿Ese tío ha hecho una especie de sonido de mono o algo así? Oh, esto es un juego, yo creía que era una conexión mental donde estábamos todos conectados entre sí y uno de nosotros tiene una pesadilla. La estoy teniendo yo. El juego varía el sigilo porque hay veces que te mandan enemigos enfrente tuyo. Es muy raro, tío. Y si haces eso ya te han jodido, pues ya me dirás qué haces. ¿Qué te pones a cargar? Me han puesto fino la vida. Dios, abre la puerta, coño. ¿Por qué hay tantos policías aquí abajo? Sigilo, sigilo. Oh. Me encanta que me pongan este rollo música sigilosa. Porque es exactamente lo que estoy haciendo. ¡Oh, no! ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Dolor! ¡Hostia! Mira, ni lo voy a decir. No lo voy ni a comentar. Hostia, tío, que no puedas bajar por donde quieras. Me cago en todo, tío. Que no puedas bajar por donde quieras tiene huevos. Es lo que estaba diciendo antes. Tú, por ejemplo, te pones con un PC a intentar descifrarlo. Y, tío, yo a la primera casi nunca lo hago. Así que ya me diréis vosotros cómo coño actúas en sigilo de esa manera. También es verdad que yo no soy vosotros. O sea, cada uno tiene sus cualidades, sus habilidades y sus mierdas. Yo tengo que reconocer que soy una patata.
jugando a juegos de sigilo y la verdad no me convencen demasiado. Tiene que ser algo muy concreto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Me puede explicar a alguien? Joder, macho. Loco. Soy Jason Burgess. A ver, que alguien me explique. ¿Por qué esta puerta en concreto? ¿Por qué esta puerta en concreto está conectada a un sistema de alarma que trae a la policía? Hostia, mira, me voy a pegar un tiro en los huevos, Hostia, cómo se mueve el ratón, tío. Minx, ¿tú lo estás jugando con teclado y ratón o con... no sé, una roca? Porque yo creo que con la roca jugarían mejor. No sé para qué cojo toda esta mierda. Vámonos. Hay que destruir gente. ¡Hola! There's hardly anybody here. Where are Casi Gang's men? nadie, hombres The de... transponder says they're in your area. Maybe below you? Maybe. Con teclado y ratón y es horrible. Entiendo. Joder, mira cuántas cámaras. Aquí es donde viene el modo sigilo, ¿no? Sí, modo sigilo. ¿Está hablando en japonés o...? ¿Dónde? No, será... ¿El tío que estaba ya muerto? Me encanta cómo gira de repente. Es que es acojonante. Fíjate tú lo bien hecho que está esto. Madre mía. Hola. ¿Qué haces? Son civiles. Me la pela bastante. ¡Wow! Hostia, la verdad, me quiero morir. Me quiero morir. Me quiero morir de amor. ¿Ya está? Habéis visto lo que he hecho, ¿no? ¿Cómo que anular? No. ¡Oh! Pero dale, coño. Vamos, esto no lo consigo ni borracho. Pero ni borracho, Estaba clarísimo. A saber qué habrá ahí para que esté esto así. Joder. Me han faltado todos los números. Todos. ¿Han sacado alguna cosa más? ¿Alguna historieta? O sea, historieta no, quiero decir, algún juego más que hayan dicho van a sacar este juego, qué felices somos todos. Ahora a esperar. Mira. Que yo no sé. ¿Pero qué dices? Hostia, es que me cansa mentalmente esto. Que es que ni os lo imagináis, Esa música está bien para estar aquí relajadito, la verdad. Tío, esto es una puta tortura, tío. Me faltaba el último, tío. Me faltaba el último. Yo creo que cuando te equivocas también te quita un... Vale. Joder, tío. ¿Pero cómo que no?
Gente, me quiero pegar un tiro en los cojones. O sea, tienes que buscar el número. Tienes que buscar la línea. Luego tienes que buscarlo de abajo. Hostia, es que me cago en la leche. Es que no llego. Esto es un berenjenal. Pero que no llego, colega. Es que no puede estar más rebuscado esto, ¿eh? Hijos de puta. O sea, las veces que consigo hacerlo es porque casi de chiripa, más o menos le doy a donde debería darle, pero no sé si le estoy dando bien o no. Además de Super Gear, ¿alguna serie más? ¿Super Gear? ¿Cómo que Super Gear? No entiendo. ¿De qué me estás hablando? ¿Saber para qué coño he abierto esto? Ah, porque tendría que entrar por cojones. Estoy de piratear cosas hasta la punta del cenutrio. Gate's open now. Time to say hello to our friends downstairs. Want to kill me? Any chance for an assist? I'm soft shoeing my way to you right now, pal. Be there in 2 shakes of a high explosive device cunningly disguised as a lamb's tail. ¿De verdad? Me tiró media hora ahí y aparece un tío justo cuando voy a tocar el teclado. Acabo de pegarme un tiro en los cojones con esta mierda y me ponen otra. Venga, hostias. De pura chiripa, lo que yo estoy diciendo. ¿Qué serie estaba viendo? He visto los últimos 3 capítulos porque me faltaban de Stargate. ¿Cómo que Supergirl? ¿De dónde has sacado lo de Supergirl? ¿Hay una serie que se llama Supergirl? ¿Ves? Y aquí lo he conseguido porque estaban súper cerca los últimos. Ah, he neutralizado la vigilancia. Ah, qué bien. ¿Ya está? ¿He neutralizado la vigilancia? Qué bien, ya me siento mejor. Acabo de subir al mismo sitio. Y después de terminar me puse a ver, porque en Amazon también estaba la película de Stargate Continuum, que es de ellos, de los protagonistas de la serie. Hey. Hey. He's here. You said this location was safe. Kill him. Mike, your target is on the move. Don't let him get away. Ya no dejamos ni que se cierre la retícula. Que le follen. Todo esto es para mí. ¿Qué está pasando? Tío, yo creo que me pongan esta cosa 20 veces en 5 minutos. Creo que se pasan de castaño oscuro, ¿eh?
Hostia, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Curarse. Pues sí, estaría bien, ¿eh? Ahora seguramente voy a intentar ver las últimas temporadas de Big Bang Theory, aunque la serie dejó de llamarme un poco la atención, la verdad. ¿Quién me está disparando? Pero como no la terminé de ver... ¡Madre mía! Venga ya, no me digas. No me digas tú la puñetera mierda. Está así y las balas están yendo hacia allá. O sea, hacia mí. ¿Para qué coño cojo todo esto si es que no necesito ya nada? ¡Stop! ¡Stop! ¡Mátalo! O haz algo. Damn, no time to turn back. No sabía, no sé qué tengo que hacer. Capaz, es que no sé, a ver. ¿Qué? Dime. Sí, sí. Que me meta ahí. Pero si solo tienes que subirte ahí. ¿Aquí? ¿Qué me estás contando? Hostia, es una de las cosas más tontas que he visto. Yeah, that was a closer call than I'd like. This data better be worth it. We'll figure that out later. Deng's men are still down there. Get out now. No arguments here. I think I'll stick with surface streets for a while. O sea, me he acercado a una pared porque había un botón que nos... O sea, una mierda de estas para... Que no es un pulsador, tío. Una mierda de esas flotantes. Porque pensaba que se iba a agarrar o meter en la pared y luego sale por delante del tren corriendo y pega una voltereta. ¿Qué fumada es esta? Mientras iba tras el paquete de la estación, fue abordado... Pero sí fue abordado. Toda la culpa es de ellos. Okay, I've got the disc. Let's see what Omen Deng knows. Omen Deng. I'm patching you into my system so you can see what I'm seeing. Careful, Mike. Deng doesn't strike me as a guy who leaves mission-critical data on an unsecured drive. I'm on it. I've segregated the data onto a separate partition, and I'm running virus scrubbers now. Impressive. Looks like you're way ahead of me. Any luck yet? Just bits and pieces. I'm seeing file headers for something about the assassination attempt, and there's something here about riots at Sung's rally. Are the two related? I'd say it seems likely, but I can't tell yet. Maybe the riots are to cover an escape. That's risking a lot of people's lives for an escape plan. Yeah, well, Deng doesn't strike me as the worried about collateral damage type. Damn it. What is it? Must have missed a security protocol. It's formatting the disk. I can't shut it down. How much have you decrypted? Not much. Trying to slow the format by running empty processes. Might buy me some time. Se lo está inventando todo, Out of time. The disk will be wiped before these files finish decrypting. Can you at least salvage one of the files? I think I can get one of them, but there's not enough time to copy both. It's your call, Mike. But you better make it fast. Sung is the primary objective. If he dies, the entire region is destabilized. I'm downloading the assassination files now. Got it. That's it. Whatever else was on that disk is gone. At least we got some of it. Yeah, I just hope we made the right call. Madre mía. Madre mía. O sea, ¿me estás diciendo que el tío tenía un pen que le ha cogido una especie de espía o algo? Y en el archivo, en la entrada ponía asesinato.
Yeah, Taipei. I understand you spoke with Stephen Heck at some point. Heck doesn't like to feel that other agents are encroaching on his turf, does he? He's very territorial. You know Heck? Who? That's not really your concern. It was Heck who provided you with information about the conference at the Grand Hotel, wasn't it? Do you even need to ask? Not especially. You took a very direct approach to this operation, didn't you? There were several civilian casualties. Estoy muy triste por los civiles. Aiming to kill civilians, but my window of opportunity was limited. I didn't have a choice. Of course not. You needed the intelligence from the NSB. What else could you do? Heck wasn't the only dangerous contact you made in Taipei, was he? ¿Se supone que hemos terminado con Taipei? Sure. Making deals with triad bosses isn't the best way to guarantee a long and healthy life. Operational intel isn't exactly overflowing. I needed information, and I needed it fast. Nevertheless, your one-man crusade in the slums kicked the Taiwanese security forces into high gear. You may have done more harm to Hong Shi's organization than you realize. And then you met the mysterious Omen Deng. Dan got the drop on me. He was good, I'll give him that. But at the time, you still didn't know what his role in all this was, did you? You mean? We'll get to that later. Faced with the choice of which information to save, you I chose the information that would save Sung. Why? If Sung died, the entire country could be destabilized. That could push Taiwan into a war with China. That isn't worth stopping a few riots. I see. That's a very pragmatic strategy, Agent. I made the best choice I could, given the options. But it didn't turn out that way. Did it? ¿Me equivoqué? Pero a ver, ¿qué pasa? ¿Hemos terminado con Taipei? ¿Entonces qué ciudad queda? Ah, no, estoy en Taipei ahora. Vale. Tengo un comprador. Vale, esto es de lo que les he enviado antes. 5.000. El caso es que ya no tengo nada que comprar, así que me parezca interesante. La verdad. Todo lo que hay aquí ya es una chufa. Todo me baja cositas. Yo no quiero que me bajen cositas. Estoy disparando muy bien. Muy bien. La que no entiendo es esta. Porque esto se supone que me quita 20 de resistencia. Yo juraría... Yo juraría que la primera vez que vi esto me ponía 20 de... Es que no comprendo, tío. Y aparte que yo creo que no tengo nada que dé 20. ¿Mejora el sigilo? No entiendo nada, tío. Y como no entiendo nada, me voy con mi sombrero. O sea, que no hemos terminado en Taipei, ¿no? Contacta con el presidente Sun Sun. Ronald Sun ha consentido reunirse contigo con la información recuperada de la memoria flash que conseguiste de los hombres de Omen. Intenta convencer a Sun de que cancele el meeting. No lo va a cancelar. Está tocando teclas al azar. Siempre pasa lo mismo. Cuando alguien está hackeando las pelis o videojuegos, siempre pasa eso. I understand you have some important information for me. Yes, sir. Mira, con esta pinta pasa a ver al presidente. During the rally this week, and to use your Bien. to spark a massive riot and destabilize Taiwan. This is a troubling development, Agent Thornton. If it is true. You think I'm making it up? Let us just say I would like to hear the whole story before I make any decisions. A man with my political views lives with threats every day. If you can present me with compelling evidence of this plot, I will take action. The evidence I acquired was partially destroyed. Without proof, I'm afraid there's little I can do, Agent Thornton. What evidence do you have? I have proof of the plan to assassinate you. That's all. Then the riots are merely your conjecture? No, sir, Mr. President. Both threats are genuine. Please, for your safety, cancel your appearance at the rally. Canceling the rally at this juncture would do considerable harm to my cause. I
I'm afraid it is out of the question. Then at least take extra precautions. Wear body armor during your speech. Post extra security, something. Give me your evidence, Agent Thornton. If my security chief concurs that the threat is credible, I'm sure he will insist on my wearing a vest during the speech. But the if riots... I have security silence dissenters in the crowd, I look like a petty dictator. I am sorry, but without hard evidence, I will not send that message to my people. This is all I have. Please use it, Mr. President. Taiwan can't afford to lose you right now. You are far more generous than some of my constituents, Agent Thornton. I will put this to good use. I promise you that. How'd it go? Could have been better. He didn't listen? I gave him the evidence on the assassination plot, but without proof of the riot phase of the plan, he refused to place extra security in the crowd. What are you going to do? The only thing I can do, figure out how to stop both plans myself. That doesn't sound so hard. Keep me posted. No parece demasiado difícil. Bien. Perfecto. Estamos otra vez en el piso franco. Vaya. Mike, how did it go with Sung? Not as well as I'd hoped. Did he believe you? He believed the assassination plot, but refused to take precautions against the riots. So, he didn't believe you? No. You tried, Mike. And helping you out? Well, you certainly keep things interesting. I've got to figure out the next step. Until then, you may want to get ready in case this story explodes. I hope not. Now I'm tempted to cover the rally. Are you planning to stay in Taipei then? Now I am. That is, if you think I can help, Mike. I don't know what I can do, but... You've been a big help so far. Couldn't have gotten to Sung without your help. You're right. But I was glad to pitch in. I'll try to gather what I can from my contacts, Mike. Until then... If I need any more help, I'll let you know. Thanks for everything, Scarlet. Good luck, Mike. And good luck with Sung. Señor Zodo, no puedo cancelar el discurso. Capitular ante el peligro va contra todo lo que represento. Lo que puedo hacer es tomar precauciones. Me ha convencido de que efectivamente hay una amenaza real y presente sobre mi vida. Aumentaré la seguridad en el discurso, aunque no sería tan estúpido como explicárselo a nadie, incluido usted. La próxima vez que quiera hablar conmigo, señor Thornton, le ruego que pida una cita. Mi equipo de seguridad no aprecia a los visitantes inesperados. Madre mía, pues no hay aquí mierda, ¿sabes? Pues no hay aquí mierda. A ver. Detener a Omen Deng en el meeting del Memorial. Deténlo. Sun pronuncia su discurso en menos de una hora. Al mismo tiempo en el mismo tiempo en el que se cree tendrá lugar el intento de asesinato. Solo hay una posición de francotirador clara. La parte trasera del National Memorial. Que domina directamente la zona del meeting. Heck vigilará desde la multitud, pero tú tendrás que cruzar los parques y jardines del Memorial para llegar al pabellón. Los parques y los jardines están cerrados por el discurso, pero cuentas con que los hombres de Deng estén allí y estén preparados. ¿Los hombres de Deng van a estar allí? O sea, ¿vamos a matar? ¿Disparitos? ¿Tiroteo? Looks like Deng's men already made it here. How's that satellite uplink, Mina? Working. And you're right. Vaya pintas que me llevan. Chinese secret police all throughout the parks. We're a little late. Steve, what's it looking like near the stage? It's a madhouse over here. But not in that fun, violent way. This should be interesting. I hope our friends actually show up on time. Could use the help. You better hurry, Mike. Sung's giving his speech in less than an hour. Speech? Weren't we here just for the fireworks? Yes, Mike. That and a little thing called regional stability. ¿Por qué? Ah, un rifle de francotirador. Sí. Sí. Alarmas. Tocad alarmas. Sí, total. ¿Para qué coño? Me hacen ir por aquí.
supone que estoy disparándole a la roca, pero... Esto es como el rollo anti-Fallout, ¿eh? Fallout ya puedes tener toda la visión del mundo, que si hay rocas aquí, les das a las rocas. Y aquí pasa al contrario. ¿Quién me está disparando? No entiendo, ¿quién me está disparando? ¡Uy! Dame. Vaya hostia que podía haberme pegado. Tío, ¿qué coño está? No sé por qué sigo cogiendo dinero, tío. ¿10.000? Ah, mira. Temple. Enemy snipers on the ridge there. Be alert. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. We're up on the rocks. No contact so far. Awaiting your lead. Son colegas. Madre de Dios. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Snipers neutralized. You're clear. Y había. La munición sí que me interesa. Mike, looks like some of Hongshu's men are pinned down outside the gate. You might want to help them out. A saber para qué es esto. Front gate should be all clear now. Nivel 17. Increíble. Ah, que podía haberme tirado por la tirolina. Vale. There you are. About time. I wouldn't rush in if I were you. Don't we have a gate to storm? That usually involves rushing of some sort. There's some serious hardware over there. Try not to get us all killed, alright? Come out! Whoever you Who are. the hell lugs death cannons to a pump? This ding is crazy, man. Hostia, macho. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Watch for reinforcements. That was fun, but I have a feeling more are coming to join the fun. Who the hell? Hay más gente a la fiesta. They're backing me up, just like you are. Y sigo cogiendo gilipolleces. Está claro que en la recta final parece ser que te puedes comprar un puto trillón de cosas. Reinforcements en route. Proceed with plan. Yo no le he dado a esto, pero bueno. Sabotear al tema. Si es que me da igual todo, tío. Sabotear. No sé para qué coño me compro eso, pero ya está. Ready for a little show, Mike? Ready. The noise from those fireworks should cover the sound of gunfire. You might be able to use that.
¡Coño! Se me ha ido ahí la mano. Vete a tu casa, si eso. Ay, mira. Ese no se ha enterado dónde está. Vale. Impresionante. Buena vuelta. Buena vuelta. Y sí, hostia, la pasta que te dan ahora, tío. Tío, ya me da igual todo. Me da igual todo. Todo. Aún así sigo cogiendo gilipolleces. ¿Qué máquina que eres? Gracias, ¿eh? La munición sí, por favor. Wow. Qué armamento tan increíble. What's this? Increíble armamento. Esto no es Final Fantasy. Coño, vaya rifle. Where the hell is my backup? Glad to see you guys. No he entendido nada. Que tiene pinta que va a ser súper difícil matarlo, ¿eh? Bueno, está duro, ¿eh? Se ha ido el tío. Se ha ido el melón. Hostia. El tío se ha pirado. Before the eyes of our nations. Kill him already. You will die. It will be obvious. Soy un puto crack. LOL. Se supone que tengo que seguirlo por aquí, joder.
serio? ¿Cómo se ha ido corriendo? El cara huevo. ¿Qué coño está? A ver que me aclare. ¿Tengo que subir al otro lado ahora? ¿O cómo es esto? Ah, vale. Joder. Is that all you've got? It ends here. Se ha pirado el tío. ¿Está? Sun's coming onto the stage. It's a straight shot from where you are. I didn't think you were one to hide, dang. You're missing your big opportunity. Show yourself. No. It ends here. Se hace invisible. Perdona. ¿Quién te ha dicho que puedes hacer eso? Dios, se hace invisible. Hostia, me buen tiro. Un tío que se hace invisible. You're in over your head.
It will be over soon. Ya no podré hacerme más invisible. Ejecutar. Finish it. Okay. Vale, ni expediente ni pollas. Mike, what happened? Dang is dead. Talk to me, Mike. Oh, oh. What's happening down there? Damn it. I don't see anybody. Looks like Dang had an accomplice. Failsafe in case he couldn't get the shot. I tried to warn him. I sent him everything I had in the assassination attempt. Mike, emergency frequencies are reporting riots breaking out. And they're getting ugly. Additional security forces are en route. Copy that. Moving out. O sea, me estás diciendo que el único sitio donde podía disparar ahí al presidente con un rifle francotirador era de donde estoy yo. No desde los 20 edificios que hay alrededor con mil ventanas cada uno. Comprendo. Comprendo. Tragedy was averted today when an assassination attempt on Taiwanese President Ronald Sung proved unsuccessful. Government spokesmen say the president was warned about the attempt earlier this week by an anonymous source, which convinced him to wear a bulletproof vest during his speech. The president was taken to Taipei City Hospital, where he is reported to be in stable condition. News of the president's survival was not enough to quell riots that broke out shortly after the attack. Police say instigators within the crowd convinced spectators that the attack was part of a Chinese plot, which sparked the riot that has so far killed 23 people. Police discovered the body of a man believed to be the assassin on the roof of a nearby building. The alleged assassin's name has not been released, but authorities are saying he committed suicide once the attempt on President Sung's life failed. Heck, calling Thornton. Come in, Thornton. Yeah, Heck, I'm here. Just a heads up, Mike. There's some folks out there that really hate you, pal. I know. I'm not the most popular guy these days. So this VCI comes to me and he says to me, Steve, I got a proposition for you. What was their offer? So after I pop 3 of his fingers off for calling me Steve, I say, and what proposition might that be, my good man? Heck. This guy says to me, oh God, please don't kill me. I just came here to offer you $5 million to give Michael Thornton up as Ronald Sung's assassin. Tell me you didn't. Not gonna lie, buddy. I was really tempted for a minute there. But I kinda like you, so I told him to piss off. Then I set him on fire to make sure he got the point. That strikes me as a little extreme. I figured his cronies would probably try and find somebody less scrupulous than myself, so I went ahead and called the news stations. Should keep them off your back for a while. I appreciate that. Hey, no problem, buddy. I want to lay low for a while, but I'll be in touch. Be seeing you, Mike. Searching for a man called Wen Shu in connection with the attack. Government sources have told INN that Wen Shu is a Taiwanese national with no previous criminal record. The nature of his involvement remains to be seen. That should buy me a little time to get out of Taipei. Better get moving. Terminamos en Taipei, pero... And so this is the result of your efforts in Taipei. Chaos in the streets, an assassination attempt against the president of Taiwan. Well done. There was gonna be unrest no matter what I did. Just an attempted assassination would be enough to create a panic. But with Sung alive, there's at least a chance of reining it in. Now you're beginning. Sí, Steve es un poco más locuelo que Mike, ¿eh? As far as the Taiwanese are concerned, Omen Deng shot their president. Soon it will leak that Deng was a member of the Chinese secret police, and the push for independence will become even stronger. You managed to escape Taipei undetected, largely because of an anonymous tip identifying a man called Wen Shu as the attempted assassin. Stephen Heck's work, I trust? Professional favor. Now I owe him one. It's pretty much how the spy business works. You have a knack for engendering trust. A useful skill for an intelligence agent. Must be my winning personality. That's all you cared about then? Destabilizing Taipei? You should pay more attention to global politics, Agent Thornton. If Taipei pushes for independence, the People's Republic will prepare for war. If China prepares for war, so does the U.S. And Halbeck makes a fortune off the new Cold War.
If there's one thing better for business than a war, it's a Cold War. Negocios. I'm here. Creía que se había terminado. I don't have much time. I'm risking a lot getting this message to you, so I need you to listen. Saying please every once in a while couldn't hurt. Taipei, Rome, Moscow. As far as the agency is concerned, they've been resolved to Halbeck's satisfaction. Perhaps not ideally, but Halbeck's projections are optimistic. That'll be fun until the actual war starts. So what, they're just gonna sit back and let the cash registers fill? Not yet. First they'll delete Alpha Protocol and erase everything associated with it. That doesn't leave me much to work with. And you're all I've got. All you've got? To do what, exactly? I may just be wasting my breath. But if Alpha Protocol is erased, then you're erased. Whatever identity you had, whatever life you had, it's gone. You'll be rogue forever. Until someone finds you and kills you. I'm more concerned about Alpha Protocol and Halbeck getting away with this. Me too. After Alpha Protocol is buried, it's all over. Halbeck's involvement will be covered up. The operations in Moscow, Taipei, and Rome will never see the light of day. All we'll see are the consequences. They don't have the full picture. They think they're starting a Cold War that they can live off of for years. If Halbeck isn't exposed, if Alpha Protocol isn't exposed, Or both. it's up to you. I honestly don't know if you care. Maybe you'd actually like to see Halbeck answer for what it did. Or maybe somewhere in you there's still some sense of duty to your government. Who knows? It was always there. And it's not duty. It's about doing what's right. But why do you care? I mean, you are Alpha Protocol. No, Mike, I'm not. And neither is the rest of the team for much longer. What happens next depends on you. Matar a todos. So, just find a top secret facility, God knows where, defeat the folks that trained me, along with a battalion of agents and Marines, recover the evidence of an international conspiracy, and, prevent World War III. Sí. Anything Y else? matar mucho. If you want more, I'll pile it on. No, you've made enough of a mess already. It's up to me to fix it before you make it any worse. What are you going to do? Call in a few favors. If Alpha Protocol thinks it's the only one with an army, they're in for a shock. World War III, is it on the horizon? A recent European Union study published Bueno, este sitio ya es un poco más normalito. 7 points of concern, including a Ay Dios. Michael hace poco me han informado de que voy a ser reasignado a cierta ubicación secreta. Se me ha dicho que para conservar el secreto me sedarán tanto al entrar como al salir, coño. Y para echar sal en la herida solo me pagan el doble de mi tarifa habitual por tanto inconveniente. Qué asco. De todas formas, la idea de estar indefenso y con los ojos vendados me hace pensar en ti. ¿Cómo estás, querido? Estoy del todo seguro de que esa ubicación secreta es el cuartel general de mi antigua agencia. Todo es entrar y salir. Se ha dado suena que hay un complejo, aunque ciertamente efectivo, sistema de control de ubicación. Necesito tu ayuda en ese asunto. No tengo otras indicaciones fiables sobre cómo precisar la ubicación del centro. Si estuvieras dispuesto a llevar un dispositivo rastro por mí, podría rastrear tu señal y echar abajo la puerta principal. Momento en el cual me encantaría tener tus pistolas de mi lado. Considera mi oferta y contáctame cuanto antes. Vale. Mike, tengo noticias importantes. Lo hice, 2 fulanas a la vez, toma ya. ¿Cómo lo llevas? Mi contacto me ha estado pidiendo información. Esta es la noticia. Bueno, pidiendo información sobre el entrañable Michael F. Thornton. ¿Cuál es tu segundo nombre? Me puse hasta el culo y un minotauro me explicó que era Finnegan. Pero dudo de la credibilidad de sus argumentos. Mierda. Pues sí, me temo que los rusos, los europeos y los chinos, un montón de agencias buscan a un Thornton que coincide con tu feo careto. No te preocupes, soy yo, hace mucho que nos conocemos. ¿Recuerdas aquella vez que te dije lo de las 2 fulanas? A la vez. En fin, parece que has estado muy ocupado. Escríbeme en algún momento. Yo creo que un tío así, un chalao como este, no podría sobrevivir en este mundillo, pero bueno. Felicidades por tu conquista. Estoy seguro de que las damas implicadas eran de una educación y un refinamiento incuestionables. Ahora, un asunto de negocios. Le debo una visita a mi antiguo jefe. Es probable que las cosas se pongan feas, así que tú eres, como no, la elección lógica para darme apoyo en esta misión. No sé dónde me llevará todo esto ni cuándo. Y tengo que ir solo.
Dejaré instrucciones en mi PDA y lo dejaré para que lo encuentres para ayudar a rastrear mi ubicación. No dudo de que sabrás cómo llegar hasta donde yo me dirija, sigilosamente matando a todo el que se ponga por delante. Y reunirte allí conmigo. Si puedes echarme una mano, te lo agradecería mucho. Hola Mike, he interceptado un memorando interno enviado a Leland. Señor Leland, he estado haciendo cálculos y estamos lejos de nuestras previsiones trimestrales. Nuestro valor en bolsa está repuntando, pero no hemos conseguido alcanzar los niveles del año pasado. La confianza de los inversores está disminuyendo y no estamos en posición de explicar por qué se ha sacado tanto dinero en nuestros fondos comunes occidentales y orientales. Sigo siendo bastante optimista. Hemos creado por nosotros mismos una buena cantidad de terreno abonado en Rusia, Italia y Taiwán. Nos han quedado algunos hilos sueltos, sin duda. Pero es el precio de hacer negocios. La UE está a un paso del pánico al estilo de la ley patriótica. El AMPA de Moscú sigue siendo un provechoso cultivo comercial. Y el incidente de Sun ha convertido a Taiwán en un manantial de contrato de defensa. Como solicitó, he transferido la suma que pidió para su equipo de seguridad personal, aunque lamento informarle de que no he podido satisfacer ciertas peticiones personales y de material de las incluidas en su carta. Vale. Hola Mike, joder, hijos, tío puta. Puto jugo de los cojones. Hola Mike, te lo quieras o no, todavía estoy en Taipei. Me supongo que tú conseguiste salir. No me puedo creer que Sun haya sobrevivido al disparo. Supongo que era lo bastante paranoico como para llevar antibalas. Me apostaría al próximo sueldo al que la persona o grupo responsable del intento lo harán de nuevo y esta vez apuntarán a la cabeza. No es de extrañar que no haga apariciones públicas y no solo porque tema a los asesinos. Joder. La gente está descontrolada, están pasando demasiadas cosas como para irme ahora. Nunca he visto las cosas tan tensas. Están cerrando las partes de la ciudad. Las partes de la ciudad. Partes de la ciudad ya han declarado un toque de queda. La gente está rabiosa y quiere culpar a alguien aún sin saber todos los hechos. Han aumentado el número de muertos, 30 muertos hasta hoy, más heridos. Y cualquier posibilidad de manifestaciones pacíficas es remota. Pase lo que pase, se va a iniciar una reacción en cadena en Asia. Lo presiento. Correo enviado desde el punto de escucha de la tía. Pete, ¿quería las cifras de estos disturbios en Taipei? Bueno, como la RPC no dice nada, he tenido que hacer estimaciones a partir de los hospitales. Tenemos por lo menos un centenar de muertos, unos 300 heridos, eso sin contar 3 hospitales que no han dado cifras. Han muerto 3 norteamericanos, estudiantes de intercambio. Esperemos que sean los únicos, pero puede que haya más. Uno fue golpeado de mala manera y murió desangrado, otro murió quemado. El tercero tuvo la suerte de recibir un solo golpe en la cabeza que lo desnucó. Vuelvo a decir que esto va a ser la bomba en los Estados Unidos. Más novedades, un está oficialmente vivo, lo he confirmado. No están haciendo como Castro, no pretenden hacer creer que el líder sigue vivo para guardar las apariencias. Impresionante, a ver, ¿a dónde vamos? Contactar con Scarlett en Lake. A ver, ¿qué nos cuenta? Ha recibido una llamada de Scarlett Lake, reúnete con ella, averigua qué quiere y dale las pruebas de la corrupción de Halbech para que las guarde. Scarlett? Come in, Mike. Your door was open. You don't seem surprised. How did you know it was me? I would have known if it wasn't you. Footsteps are like signatures. That's an interesting skill to have picked up. In case you haven't guessed already, I don't have much of a social life. What is it you needed, Mike? Got another story to pass along? Yes, but it's complicated. That's so? What a surprise. Very little about you seems simple. I was pretty certain you might be Interpol or military. But my gut tells me intelligence. But none of my contacts have heard of you. Contacts? So you've been checking up. Soy espía, mira mi sombrero. But you really don't leave me much choice if I want to know the truth. If I was intelligence, is that something you think I'd tell a journalist? You tell me. And I'd like you to be honest with me, if you can. I think I deserve that much. There's not much to say. I used to work for the United States government. I still do in my own way. What do you mean? I'm not exactly welcome back home. When you met me in Saudi Arabia, that was my last official mission with the US. After that, I've been on my own. Except for people I've met on the way. Like you. It doesn't sound like you've had a chance to relax in Saudi Arabia. That's an understatement. My military and intelligence contacts didn't have much on you. Not surprising. So, I checked the corporate gossip. Halbeck's taken quite an interest in you. Let's just say Leyland and I don't see eye to eye on business practices. You ever met him? At press conferences. Quite the snake.
But that doesn't explain why Halbech would be after you. I accidentally discovered something in Saudi Arabia I shouldn't have. Something that could ruin Halbech. What did you find out? I found they'd been selling weapons to Al Samad, and I got proof. Is that why you're here? I don't trust anyone else with it. And if something happens to me, then the world needs to know. It's that bad, huh? Pretty bad. I'll make sure it gets where it needs to go. Are you going to be all right? I have no idea. Do you need to leave right now? No, I can stay. For a little while if you need me to. Considering I might not see you again, I'd like that. The world can wait then. ¡Buh! Dios, hemos hecho guarrerías. Dios, qué guarretes somos. Puedes gastar tus PA para que... Gracias, no me había enterado nunca. Vamos a meterle a artes marciales porque soy un puto paquete. Sí, sí, furia. ¿Ya está? ¿Eso es lo que puedo comprar? Joder, vaya mierda. Vámonos. Michael, me gustaría ayudarte, pero es algo en cuestión de minutos. ¿Podrías contactar contigo una vez esté allí para que pueda rastrear mi llamada o algo así? Bueno, querido, me tengo que ir. Lamento no poder ayudarte. Esto es una respuesta automatizada. Se ha puesto en contacto con Don Steven Heck. Actualmente estoy haciendo cosas importantísimas y es poco probable que pueda revisar mi correo en un futuro próximo. No desespere. Tengo gran cantidad de narcóticos escondidos en el ano por si me entierran vivo. En el ano. Hostia, esto de infiltrarse en Alpha Protocol suena a final, ¿eh? Entrégate a Saint Darcy. Deja que Alpha Protocol te capture para que te lleve a la zona de pruebas. Una vez allí estarás solo. Asegúrate que solucionas todo tu asunto antes de entregarte. Es la última oportunidad de entrar en acción como un hombre libre. Así que de todas maneras creo que no hay nada que pueda comprar que me llame la atención. A ver, déjame ver una cosa. ¿Cómo? ¿Esto es lo mismo? ¿En serio? Que le folle. Matar. Wow. Selecciona un coordinador para la misión final. Me ha chalado este. Me voy a reír un poco. ¿O no? Did you take care of what you had to do? Everything's in place. How about you? It shouldn't be much longer. Acaba de decir la misión final, ¿no? Mike, if it doesn't... Goodbye, Mina. ¿Qué le pasa a la peña que tiene los ojos amarillos? Go ahead. It'll save me from having to call in the squad. All done running? Never was. Yeah, well, whatever you call it, I'm here to bring you in. Glad you're not making a fuss about this. I called you, remember? Ahora es cuando estamos hablando con el loco ese. Infíltrate en las instalaciones de Alpha Protocol y completa la misión. Vas a tener que aplicar todas tus habilidades y seguramente muchos disparos. Pero si no lo consigues, la Tercera Guerra Mundial será lo próximo que ocurra. Tampoco me importa mucho, ¿eh? Ya te digo que a mí... voy a dormir igual, ¿eh? So, here we are, Agent Thornton. Guess you can go home again. If by home you mean prison. Mr. Westridge first spoke to you in this room, didn't he? Interrogated, actually. It was a really dull conversation. When he asked you why you volunteered for Alpha Protocol, do you remember what you told him? It was my duty. I wanted to serve my country. I want to serve my country. And you think by being assigned here is the best way to do that? Give me a mission and I'll prove it. Does it feel good being a patriot now, Mike?
Looking back, everything you did for your country, was it worth it? Because they're not going to do a damn thing for you. They left you out to dry. That's the nature of this place. You'll have to excuse me, but I asked for this next part to be recorded for posterity. I wanted to make sure it's captured perfectly. It was worth it. I'm gonna see this mission through, Leyland. Henry. I'm gonna see you arrested for those people you killed and see that Halbeck answers for its crimes. Really? Count on it. All right, Thornton. I think you misunderstand me. You see, I'm not here to gloat. I'm here to offer you a deal. I'm not giving up the film footage, see? I don't care, Mike. That's a separate appointment in my calendar. Right now, we're discussing you and Halbeck. What are you talking about? If you stay here, it isn't going to turn out well for you. The best you could have hoped for was to be captured by Alpha Protocol. Then they can erase you, quietly. To me, that seems like a waste of talent. Really? Really? Do you know why I used you in the first place? I'm all ears. Because I recognize an asset when I see it. That is the reason Halbeck is where it is today, and why our numbers are so high. It's also why Mr. Marburg chose to work for me. It's because I recognize value, and I reward loyalty. You're offering me a job. Mike, you already work for me. I just like to make it official. We have an excellent insurance package. What makes you think I'd even consider that? Because you can't go back. You killed CIA agents in the line of duty. You added some NSA agents to your body count in Rome. Those Marines you killed in Moscow. No American agent gets away with that in the end. You're not pretending to be a rogue agent anymore. You are one. They'll execute you. Me van a ejecutar. Me? I have a different perspective on the situation. I know what you did needed to be done to achieve results. It's a rare quality to find someone willing to think outside the box. De hecho. Still haven't heard your terms yet. And it sounds like you've made this offer before. This was the same talk Marburg and I had a long time ago, although I didn't know his agency connection when I hired him. You're a special case. I was able to recruit right from the source. So, a few things. One, you're going to be executed at worst, or at best, spend life in a CIA prison in Eastern Europe. Two, this will be the last conversation you will have with another human being. And three, it really wasn't my fault that this whole situation happened, but I think you already recognize that. I'm listening. Mike, your government needed my contracts. They hired me to build this place, and worst of all, they created you. Worst of all? Yes, because when they create programs like this, there's no accountability. And when people never have to answer for the things they do... Leyland? What is it? I've been dying to do that for hours, but I needed to hear all you had to brag about first. I'll take that as your answer, then. This was it for you, Thornton. I was your last chance. ¿Qué cara tiene ese? To show you how wrong you are. Se supone que mi arma y mi armadura me la van a dar ahora para hacer esto. Agent Thornton, allowing yourself to be captured, making us go through the effort of bringing you here. Well done. It's gonna be nothing compared to the coup de grace. Hope you're ready for it. Yes, yes. After all, what kind of chief of security would I be if I wasn't considering my options? Well, I confess I'm disappointed things ended like this. I was hoping to convince you to work for us. If not Halbeck, then the VCI. But that would depend on you. Fuck off, Marburg. Enlisting with you? That'd be like signing up to get screwed by Alpha Protocol again. The offer is out of the question, then? Goodbye, Agent Thornton. Perhaps we'll see each other again soon. Seguramente. Sorry, sir, but we have our orders. When they administer the meds, the end will be quick.
Me van a dejar aquí... Me van a dejar solo, ¿a que sí? Sí. Psst. Hey, Mike. Steven? No, the ghost of ass kicking's yet to come. I'm on my way. Oh, and there's a guy coming your way who looks like he wants to violate the Geneva Convention all over you. You might want to take him out first. Yeah, I'll do that. Crunch. Coge su armadura. ¿No? Resourceful. Whoa, looks like you started the party without me. Good to see you, Steven. Madre mía. Thanks. Yeah, if you get around to it, could you patch into the Global Monitoring Center network? Give me more reliable intel than communications. I don't trust these weasels any farther than I can... Hostia. Global Monitoring Center. Got it. Te he reventado el orto. Tenían mi armadura y mis armas preparadas ahí en una bolsita. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegre me he puesto! Ah, muy bien. Qué alegre me he puesto. ¿Eso qué es? Granadas que no estoy usando. ¿Para qué coño quiero el dinero ahora? Or is it just Mike Thornton now, with the rank stripped away? Never understood why we had titles anyway. Meaningless. I don't understand why you wanted to speak to me. If you think I can help you, you're wrong. We'll see. I think you'll want to hear what I have to say. Parker, the plan you arranged with Halbeck, it's not gonna work. Really? Doubtful. I thought there was a chance you might return. You are resourceful, even for a rogue agent. Well, I have you all to thank for being rogue, don't I? I thought it would just be a cover, but you made it real. If you blame me for this, then you're in error. Miss Tang is to blame. You're saying Mina gave me up? And she ordered the missile strike? The first was done by her, yes. The second was the result of orders we received. She was not responsible for that. I would have preferred you return here, where you could be monitored. As you can see, letting you run around is dangerous. And, despite your flaws, you are a valuable resource. Somehow I'm not surprised. Never got the sense she liked me much. What do you want? There's little I can do for you, so make it quick. You're betraying your own country, Parker. Whatever you think you're doing, it's wrong. No, my country has authorized this, Mike. Although no one will ever know. If you think to appeal to my patriotism by defining it as betrayal, Halbeck's interests had to be protected because it's our national interests. So that makes Leyland in charge now? Of an entire branch of a U.S. agency? No. We were ordered to assist him in recovering his missiles, in assassinating Shahid, and then killing you. He was given access to the facility and our resources. But why? Why did we cooperate? There's no reason to ask why. You can't tell me that you didn't suspect something was wrong. Nothing was wrong, Thornton. As I said, Halbeck had proper authorization. They asked permission, and they got it. And Westridge didn't object? No, because like me, he follows orders. We were asked to get an agent to do Leyland's job and to contract me for my services. Services? What services? I was asked to isolate events in the world and create triggers. While many of these triggers would benefit Halbeck, a great deal would benefit the United States. China grows more powerful by the day. They are Halbeck customers as well. And if they are reliant on Halbeck technology, they are reliant on us. Even better, if they can be lured into action in Taiwan, well, then it buys us time to build strength. And Moscow? Rome? Rome was a reminder to the rest of Europe. Moscow, a necessary distribution center. And the people on the airliner in the Middle East? Those deaths, they are nothing compared to the death toll that would follow if these steps were not taken. You're responsible for everything that happened. You gave them the plan for all of this. Sung, the museum in Rome,
That airliner? I wouldn't expect you to understand, Thornton. But yes, the government asked me to design scenarios to promote America's position in the world, and to strengthen Halbeck as well. It was the most interesting assignment I've had in years. To use my analytical skills for something besides system maintenance or compiling budget reports. For a project. Madre de Dios. So yes, I accepted the assignment, and I did what I do best. Analyze. Parker, it's not too late. There's no need to side with Halbeck anymore. They don't give a shit about the United... It's not my decision, nor yours. This conversation is over, Agent. Pues menos mal, macho. Parker. Madre mía, chaval. ¿Qué ha pasado? Ah, que ha muerto. Estamos donde empezamos. Yeah, Steven, go ahead. Oh, good, you're there. Somebody keeps jamming my signal. When I find out who it is, doctors will have to invent new words for what I do to him. It must be Westridge. He's in control of the facility. Westridge, huh? File that under M for mangle with wood chipper. Should that be W for wood chipper, comma, mangle with? Tiene bien la cabeza el colega. Creí haber oído algo. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿quién coño me ha matado? Ah, que te aparece gente por detrás, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Soldado sordo de turno, hostia, y tan sordo. ¿Ha pasado algo? Explosiones por todos los lados. El universo ardiendo. ¿Qué ha pasado? No sé ni lo que estoy haciendo. Munición, eso está bien. Proyectiles tranquilizantes, me hace mucha gracia. De verdad, me hace mucha gracia. Steven, did you have a reason for calling besides discussing filing structures for grievous bodily harm? Oh, right, yeah. I got lost in my own little world there. Yeah, there's some guys up here. Looks like they're planting little round things with blinky lights all over the servers. So either they're decorating for Christmas, or they're going to blow the servers. I'm on it. I'll meet you in the main hub. If Alpha Protocol was one of my branches, I would have terminated everyone by now. Aren't you doing that already? Just hold on, Leyland. I'll be seeing you in a bit. You mean after you help Miss Tang? We have her prisoner here. It's your choice, Thornton. Rescue her or come after me. Let's see where your priorities lie. Qué manía tienen, ¿eh?
Qué manía tienen de cosas. Solo quiero munición, dejadme en paz. La vida esta también viene bien. Wow, he ganado dinero, no sé para qué. Mina was in there because she was conspiring with you. Guess she deserved it, huh? No, cojones. The way is clear. I'll stay here in case anybody gets cute and tries to come up behind you. Give him the old sneak special. Still need the data off those servers. Get someone to recover it. ¿En serio, tío? Se acerca, me pega una hostia, se tira para atrás y me mete todas las balas del universo en el cuerpo. Ay, Dios mío. Uf. We still need the data off those servers. Get someone to recover it. Ay, cómo odio esta mierda. Ah, vale, no era esto. Soy incapaz de ver dónde está, colega. Es alucinante. Hostia, colega. Me pone malo esto, tío. Y me lo pone arriba. Qué cabrón. Vale, ya está. Hostias. Parker, what the hell are you doing with the records? Parker. Parker, answer. Parker. Hurry and set those charges. Keep an eye out for Thornton. He's still around here. Parker. Whoa there, cowboy. They just Pero ¿por qué me cambian el arma, tío? got exactly not very long to shut them off.
unless an eternity as chunky salsa appeals to you. Really, no. Would you die already? Tío, ¿te quieres quitar? Joder, está bien. Like the turrets, the attack still doesn't work. Would you die already? Go. Yes, I'd like to copy or read only files. No, don't overwrite duplicates. ¿Estás de broma? Thanks, Thornton. The longer you hide, the sooner I'm out of here. ¿Pero qué cojones? Tío, en serio, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Ya, Thanks, Thornton. The longer you hide, the sooner I'm out of here. No entiendo nada. No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando. Oh, do I have to kill to get a decent upload speed around here? Give it up, Thornton. You're not gonna live through this. ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿En serio, tío? Having trouble, Parker?
Parker, stop. I'm warning you. Bueno, ya está. Ya no hay que advertir nada. Thornton's not out of the picture yet. Belton, you okay? Yeah, I'm good. A bunch of dead guys took most of the blast. Looks like I'm not gonna be hooking up with you anytime soon. Go on ahead. Just promise you'll leave some bad guys for me. Vaya tela, tío. ¿Qué ha pasado? Hostia, macho. Si me vuelvo loco para encontrar el PC ese. Esto es totalmente sigilo, esta misión. ¿Me van a mandar al piso del Taipei o alguno de esos? Good news, bad news. What's the bad news? That chopper was our ride out of here. Great. What's the good news? I paid extra for the insurance package. Buena noticia, sí señor. Here comes the cavalry. Venga ya, hombre. Farsante. Hey, Mikey. Good to see you. Glad you made it out here to our live fire range. No more practice runs for you. This is the real deal. Keep him busy. I'll be back in a second. The only way out is through here. Come on now. Me iba flipado. Come on, you gave more trouble when he first showed up here. Perdona, ¿me vais a disparar más granadas? Es porque... me han cenado granada antes. Hostia, se les ha ido un poco, con el tema de las granadas. Se les ha ido bastante. Joder. Ah. Ay, mi madre. Qué pesados. Coño me está tirando las granadas. ¿Es él? No veas el brazo que tiene el colega. Venga ya, tío. Qué farsante. Pero, tío. ¿No va a explotar?
¡Qué realismo! Joder. Guess what? ¡Va por culo ya, pedazo mongolo! Some of my boys did survive that explosion. Tough little buggers. Anywho, if you can get to them, might make your life a little easier. I'll do that. Y en el momento que se le cierra el turno se va, tío. Uff. Qué cabrón. Hostia. No he visto una cosa así en mi vida. En mi vida he visto una cosa así. Vaya tela. Venga, dame munición. Que nos vamos para casa. Cada vez más cerca del final. Sí. Si vieras el de Sterker Clear Sky, ahí es un festival de granadas. Todos tienen y todos la lanzan cuando quieren. Es una locura. Se supone que tendría que entrar aquí. Ah, ahora se supone que puedo... Ah, vale. Mike, my guys are getting impatient to make with the killing. Where you at? In a tight spot. One of their chopper patrols just spotted me. Oh, that's not good. You should probably do something about that. Yeah, I figured that out. Thanks. Es maravilloso, loco. Claro. El típico helicóptero que está moviéndose así todo el rato. Me iba a comer la del pulpo. Mira qué bien me he quedado. Mira qué bien me he quedado. Mike, my guys are getting impatient to make with the killing. Where you at? In a tight spot. One of their chopper patrols just spotted me. Oh, that's not good. You should probably do something about that. Yeah, I figured that out. Thanks. ¿En serio?
Ahora se esconde el cabrón. Bueno, buena. Vale, pues me he quedado sin... ¡Qué maravilla! Se cayó el helicóptero. Where is the boat? ETA on arrival, please. I have appointments I need to keep. I don't know what Thornton's game is, but he needs to be stopped. He escaped custody and he's coming for us. I need an escort out of here now. Madre mía. ¿Qué me estás contando? De verdad, a veces no sé cómo cojones sobreviven, ¿eh? Se caen al suelo sin vida, pero o sea, se van a caer al suelo sin vida de esta manera. Al final sí que tienen vida. Esta parte se acerca más a los típicos juegos que me gustan a mí que todo el juego entero. Give it up, Leyland. LOL. Thornton, it seems I underestimated you. Yeah, that's one of your talents. It's your choice, prison or I kill you right here. No, the choice is yours, Agent. I'm leaving. I suggest you do the same. Oh sí, esto me va a servir de un montón. Bueno, comparar artes marciales porque es lo que hay. Wow, voy a comprar sigilo, increíble. Coward shades. How hard is it to kill one man? Give it up, Thornton. You're not going to live through this. Thanks for the heads up. Come on. Hey, good thinking, right? Take out the trash first. Layla won't know what to do. En serio, ¿quién me está atacando? You're as persistent as you are incompetent. ¿Qué coño, tío? ¿Quién me...? ¿Por qué hay tantas cosas disparándome? Keep the fucking blood here.
se va a quedar ahí, poco va a durar. Es muy listo, ¿eh? How it's supposed to end. Killed by nobody like you. Going somewhere. All right, Thornton. What is it you want? To see you brought to justice. Please, Agent, don't be a fool. Toma. How dare you hit me? That's for Madison. That's for my life. I could keep this up all day. Now, tell me what else I can't do. You think you can give me orders? Think you have control of this situation? Thornton, hold on. I'll give myself up. Testify, if that's what you want. I can say what happened here, with your mission. And all I have to do is let you go, right? See, that's where you lose my interest. Goodbye, Leyland. Thornton, please. I can pay you. Hostias. Eso está guapo. Eso está guapo. Iba a dejarlo vivir con todo la que he liado. That was it. A little less than I was hoping for. A lot less killing, but oh, I like the flooding base part. That was cool. Ah, floods. Clean and murderous. It's that same thrill you get when flushing a toilet full of red ants. Yeah, well, as low-key as this was, we might want to stay under the radar for a while. Not sure I like the sound of that. Being quiet and all. Yeah, not really my thing. This little guerrilla action we just did, that's more my style. Well, maybe with more bombs. Ooh, or a bomb filled with bombs. Strapped to a nuke. Once we hit civilization, then we can start making some changes. Assuming this operation is all it appeared to Wait, you mean like if this whole thing was an Alpha Protocol on top of another Alpha Protocol? Like an Alpha Protocol. You know, I think I ran into them back in 89. Or 98. Maybe both. Ah, that takes me back. El tío bien de la cabeza. be. See if you can pick up any news broadcasts. I want to see how the world's doing. No veas. Vaya final, macho. Me imagino que según a quién elijas para que controlase la misión o algo así, o bueno, que dirigiese la misión o algo así, supongo que terminas con esa persona. More setbacks for troubled Halbeck Industries today as Russian Federal Police uncovered Sí, extensive lo he conseguido terminar y en tiempo récord en realidad, porque no son ni las 8. trafficking. This setback El caso es que el juego tiene cosas buenas, tío. O sea, tiene buena ambientación, tiene cositas buenas. La historia no está nada mal. El rollo de las elecciones, de elegir y tal, no está mal, pero para mí falla un poquitín falla. Pero hay muchísimas cosas que hacen que el juego sea horrible. Y yo creo que una de las razones... joder, me está reventando la cabeza esto. Una de las cosas que más hace que sea horrible el juego es jugarlo con teclado y ratón. Pero es que jugarlo con mando estoy seguro que tampoco me va a gustar nada. Pero bueno, otro juego conseguido. No me lo he pasado seguramente como debería pasarse este juego. Aunque si te deja hacerlo así es por algo también. Lo he jugado como me gusta jugar a mí. Como me gustan los juegos de pegar tiros, ¿sabes? A saco y no pensar demasiado. Es que esto me mete demasiado ahí mierda en la cabeza. Bueno, pues nada, gente. Impresionante juego. A ver cuál es el siguiente que me pongo. Pasa que estos días con el tema de las hogueras y tal, las fiestas de la ciudad va a ser un poco asqueroso poder hacer directo. Pero bueno, a ver qué tal sale. Bueno, gente, lo voy a dejar aquí. Gracias por pasaros. Un abracete a todos y ya nos vemos mañana si no pasa nada. Vale, hasta luego.